Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a variar link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 61. ¿Qué? Al ver a Hachiman y Kigaya corriendo hacia allí, los ojos de Rui brillaron con sorpresa, sin tener ni idea de cómo se había descubierto. Rápidamente extendió una red de seda de araña a su alrededor, intentando bloquear el avance de Hachiman. Al mismo tiempo, dio media vuelta y echó a correr hacia la distancia. Pero Hachiman apartó fácilmente la seda de araña que expulsaba. Entonces, Hachiman alcanzó sin esfuerzo al fugitivo Rui y le asestó un único golpe por la espalda, cortándole la cabeza y deteniéndolo al instante. Cuando el cadáver de Rui se convirtió en una voluta de humo negro y se desvaneció, los dos demonios de rango inferior 3 y rango inferior 5, que durante mucho tiempo habían atormentado al cuerpo de cazadores de demonios, se disiparon del mundo. Justo cuando Hachiman terminaba de ocuparse de Rui, llegó un buen informe desde no muy lejos, procedente de Tanjiro Kamado. A la vista de Hachiman, Tanjiro atacaba simultáneamente a demonios dispersos en 4 direcciones, y al segundo siguiente, 4 cabezas con expresiones de desconcierto se elevaron hacia el cielo. Tras la eliminación de los 6 demonios de rango superior, el campo de batalla nevado quedó reducido a Hachiman, Tanjiro, otros miembros de la familia y los 2 demonios invocados por Rui. Esos 2 demonios, te los dejo a ti para que te encargues. Al ver a los 2 demonios de rango superior, casi equivalentes a monedas espirituales, Tanjiro le hizo un gesto a Hachiman para que acabara con ellos. Gracias entonces. Hachiman no rechazó la amable oferta de Tanjiro. Después de todo, las 1000 monedas espirituales obtenidas de esos 2 demonios de rango superior eran una cantidad considerable para él. Poco después, los 2 demonios lanzaron sus gritos de agonía, y el campo nevado volvió a quedar en silencio. Gracias por venir a ayudar. Al ver que Hachiman se deshacía fácilmente de los 2 demonios, Tanjiro Kamado se acercó acompañado de su hijo mayor, Tanjiro Kamado, y comenzó a hablar con él. No hay problema, solo era un pequeño favor. Al ver a la numerosa familia que respaldaba a Tanjiro Kamado, Hachiman se alegró mucho de no haber rechazado la llamada de auxilio del sistema. Incluso con el gran poder de Tanjiro, sin su oportuna llegada, probablemente no todos estos ciudadanos comunes habrían sobrevivido a la batalla. Recordando aquella vez que Komachi se escapó de casa y toda la familia la buscó frenéticamente, con un aspecto extremadamente tenso y preocupado, Hachiman no podía imaginar la desesperación que sentiría Tanjiro si, tras la pelea, volviera a encontrarse con los cadáveres de su familia. Un montón de gente inútil. Justo cuando Hachiman estaba a punto de intercambiar información con Tanjiro Kamado, una voz suave pero siniestra provino de repente de la lejanía. ¡Cuidado! Tanjiro advirtió inmediatamente a Hachiman que estuviera alerta. El rey demonio se acercaba. Al enfrentarse a un demonio de nivel rey, Hachiman, naturalmente, no se atrevió a bajar la guardia. Sujetó con fuerza su espada y, junto con Tanjiro Kamado, protegió a su familia en el centro, mientras sus ojos escudriñaban constantemente los alrededores. Sin embargo, Muzan Kibutsuji, el rey demonio, no lanzó un ataque sorpresa oculto en la tormenta de nieve como esperaban. En cambio, Muzan apareció arrogantemente ante todos, de pie a menos de 30 metros de Hachiman, examinando detenidamente al humano que de repente había interrumpido su plan. Sistema, ¿crees que si me uno a tu anfitrión actual podremos derrotar a este tipo que tenemos delante? Mientras Muzan evaluaba a Hachiman, Hachiman también observó a Muzan, y una idea audaz se formó en su mente. La acción previa de Tanjiro, matar instantáneamente a 4 demonios de rango superior, le demostró a Hachiman que la fuerza del anfitrión actual del sistema superaba con creces la suya. Fue precisamente por el poder de Tanjiro que a Hachiman se le ocurrió la idea de derrotar a Muzan. Después de todo, viendo el miedo que Muzan le tenía a Tanjiro, quizás la fuerza de Tanjiro incluso superaba la de Muzan. Si pudiera ayudar a sujetar a Muzan, tal vez realmente podrían atrapar al rey demonio aquí. Por ahora, este rey demonio es inmortal. El sistema se sobresaltó ante la repentina y audaz sugerencia de Hachiman. ¿De verdad diría esto el anterior presentador, tan perezoso? ¿Por qué? Hachiman preguntó confundido. Aunque Muzan era el gran jefe de este mundo y obviamente muy poderoso, eso no significaba que no pudiera ser asesinado. Porque este rey demonio es increíblemente cauteloso, el sistema respondió impotente. ¿Crees que Muzan quiere que Tanjiro y tú, trabajando juntos, lo derroten aquí para terminar la misión? Por supuesto que no quiere eso. Pero el problema es que, con la fuerza actual de solo ustedes dos, es simplemente imposible matar por completo a Muzan.
Debes saber que este tipo tiene 5 cerebros y 7 corazones, además de una regeneración extremadamente fuerte. Puede recuperarse instantáneamente mientras es atacado, e incluso si su cuerpo queda hecho pedazos, puede regenerarse por completo con facilidad. Además de la luz solar, solo las espadas Nichirin con un poder letal equivalente al de la luz solar, y la técnica especializada de las 13 formas de respiración solar, pueden contrarrestar las habilidades regenerativas de Muzan, similares a las de un insecto. Y la clave es que Muzan es extremadamente cauteloso. En la época dorada de Tanjiro, este tipo salía corriendo en cuanto veía la cara de Tanjiro, sin siquiera darle tiempo a reaccionar. Más tarde, Muzan envió innumerables demonios para agotar la resistencia de Tanjiro antes de volver a atacar. Pero incluso entonces, el objetivo no era el propio Tanjiro, sino su hijo mayor, Tanjiro Kamado. Cuando Tanjiro Kamado reveló su habilidad de mundo transparente para recibir el golpe por su hijo, Muzan no aprovechó la ventaja, sino que se retiró, continuando con el envío de secuaces para agotarlos. Un rey demonio tan astuto, el sistema se quedó sin palabras. Por lo tanto, frente a Muzan, lo único que Hachiman y Tanjiro podían hacer era ganar tiempo hasta el amanecer, obligando a Muzan a retirarse por su cuenta. Veo, Hachiman miró a Muzan con sorpresa tras escuchar la explicación del sistema. No le importaba lo astuto que fuera Muzan. En cambio, le preocupaba más la capacidad de regeneración de Muzan. Si todos los demonios de nivel rey tuvieran el poder de este tipo, entonces esos 5 exorcistas que controlaban todo Japón, haciendo que todos los demonios estuvieran demasiado asustados como para actuar imprudentemente, deben ser increíblemente fuertes. ¿Es realmente posible tener personas tan poderosas en su propio mundo? Wosh. Mientras Hachiman se maravillaba interiormente, de repente se escuchó un fuerte sonido de aire corriendo. ¡Cuidado! Siempre atento a los movimientos de Muzan, Tanjiro Kamado se lanzó instantáneamente frente a Hachiman y blandió su espada para bloquear el repentino ataque furtivo de Muzan. Capítulo 62, Hechizo, Guardia Kibutsuji. Muzan retrajo lentamente su brazo alargado. Su anterior ataque sorpresa fue simplemente un movimiento espontáneo al ver a Hachiman y Kigaya momentáneamente aturdido. Por supuesto, golpearlo era bueno, pero fallar no importaba mucho. Por la velocidad de reacción de Hachiman, Muzan ya se había dado cuenta de que ese tipo misterioso que emergió del vórtice negro no había estado ocultando su fuerza durante las batallas anteriores como él pensaba. Realmente era débil. Tras comprender que la fuerza de Hachiman solo era comparable a la de los pilares de este mundo, Muzan centró la mayor parte de su atención en Kamado Tanjiro. Después de todo, Tanjiro controlaba actualmente la habilidad Mundo Claro y había dominado las primeras 12 formas de la técnica de respiración solar. Además, tenía las marcas en la frente. Se mire por donde se mire, Tanjiro era mucho más peligroso que Hachiman. Tal vez debería retirarme. Los ojos rosados de Muzan miraban fijamente a los 2 hombres que lo observaban con cautela, con la mente confusa. El trauma psicológico que dejó Yorichi Tsujikuni hace 1000 años fue demasiado grande. Al descubrir a Tanjiro, Muzan se apresuró inmediatamente a matarlo a él y a sus descendientes. Pero aunque el cuerpo de Tanjiro estaba débil, existía una alta probabilidad de que perecieran juntos. Sobre todo con la ayuda de Hachiman, cuya fuerza era comparable a la de un pilar, Muzan tenía aún menos confianza. ¡No! Justo cuando Muzan estaba a punto de rendirse, una ansiedad invisible lo obligó a desechar la idea. Instintivamente, sintió que si perdonaba a Tanjiro ese día, el mundo vería a otro Tsujikuni Yorichi. Y entonces lo perseguirían de nuevo por todo el país. Ya estaba harto de esconderse en las sombras, esperando amargamente a morir de viejo. Al pensar esto, levantó la cabeza de repente. Sus ojos habían cambiado de rosa a escarlata. Mostrando sus afilados colmillos, Muzan respiró hondo, se impulsó con los dedos de los pies y se lanzó rápidamente hacia Tanjiro. Aquí viene. Al ver a Muzan abalanzarse sobre él, Tanjiro no mostró pánico. En cambio, el alivio se reflejó en sus ojos. Agarró su katana y se enfrentó a Muzan cara a cara. Clear World activado. En un instante, Tanjiro sintió que el mundo entero se ralentizaba. El cuerpo de Muzan se fue volviendo gradualmente transparente ante sus ojos. Su respiración, donde pensaba atacar a continuación, Tanjiro lo entendió todo al instante. La sangre fluyó con mayor rapidez por su cuerpo, y todos los músculos de sus brazos y piernas se tensaron. Tras exhalar una bruma, Tanjiro se convirtió en un destello de luz, lanzándose instantáneamente frente a Muzan y asestando un espadazo. ¡Qué fuerte! Los ojos de Ikigaya se abrieron de par en par ante la escena.
Ni siquiera había visto cómo Tanjiro había llegado hasta allí. Esta velocidad por sí sola no es suficiente para matarme, pero Muzan se burló con desdén de lo que a Ikigaya le pareció una velocidad increíblemente rápida. Esquivó ligeramente el tajo certero de Tanjiro con un leve movimiento lateral. Todavía estás muy por detrás de Tsuji-kun y Yoriichi. Tras esquivar el primer ataque, la confianza de Muzan se disparó. Ese maldito ser humano de hace 1000 años ya era polvo. ¿Cómo podría existir alguien más como él en este mundo? De repente, sus manos, originalmente delgadas y pálidas, se transformaron en garras azules de demonio. Muzan atacó con una ráfaga de viento dirigida hacia el rostro de Tanjiro. Respiración solar. Vals. En el sombrío campo nevado, un rayo de sol apareció sobre la katana de Tanjiro. Al ver la luz, Muzan instintivamente entrecerró los ojos, y su mente revivió la imagen de aquel hombre invencible. Pero pronto, la luz del sol se atenuó. Es solo una falsificación. Negando con la cabeza, Muzan mostró una sonrisa cruel al observar a Tanjiro esforzándose por mantener el modo mundo claro y controlar la respiración solar. Sus brazos comenzaron repentinamente a hincharse y estirarse, en cuestión de segundos, aparecieron un par de brazos enormes, haciendo que su cuerpo, antes esbelto, pareciera desproporcionado en comparación. Date prisa y ayuda. El rey demonio planea agotarlo. La voz ansiosa del sistema resonaba en la mente de Ikigaya mientras seguía observando pasivamente. Lo sé, pero, al observar a la familia de Tanjiro detrás de él, Ikigaya se sintió dividido. Quería ayudar y compartir la presión con Tanjiro, pero si se marchaba, ¿quién protegería a la familia? ¿Y si el rey demonio los atacara deliberadamente, obligando a Tanjiro a rescatarlos y dejándolo vulnerable a un ataque sorpresa? Pero si esto continúa, mi anfitrión actual acabará agotado de tanto vivir. El sistema comprendió claramente las preocupaciones de Ikigaya. Sin embargo, aún faltaba más de 1 hora para el amanecer, y en el estado actual de Tanjiro, definitivamente no aguantaría tanto tiempo. Estoy pensando en un plan. Rascándose la cabeza distraídamente, Ikigaya abrió la tienda y buscó con urgencia algún objeto que les ayudara a salir de aquel aprieto. Entiendo. De repente, los ojos de Ikigaya se iluminaron. Guardia. Utiliza el poder espiritual para establecer una formación con una excelente capacidad defensiva que proteja a quienes se encuentren en su interior. Precio. 2000 monedas espirituales. Al ver el precio, a Ikigaya se le partió el corazón. Acababa de derrotar a 2 demonios de grado especial, 2 demonios de rango superior y un montón de enemigos menores, y apenas había superado las 4000 monedas espirituales. Este hechizo guardia le costaría instantáneamente la mitad de sus monedas espirituales, aunque reacio, Ikigaya no dudó en comprarlo. Después de todo, Guard no era un objeto que pudiera dañarse. Mientras tuviera suficiente poder espiritual, podía lanzarlo varias veces. De esta forma, ya no tendría que preocuparse por la seguridad de Komachi al salir de noche. En el momento en que se descontaron 2000 monedas espirituales, el conocimiento de Ward inundó la mente de Ikigaya. Cerró los ojos y comprendió cuidadosamente el método de uso. Tras más de 10 segundos, Ikigaya abrió de repente los ojos de par en par y agitó la mano delante de la familia de Tanjiro, que estaba detrás de él. Una formación mágica dorada apareció instantáneamente bajo sus pies. No salgan de la formación, les recordó brevemente antes de empuñar su espada matademonios y lanzarse hacia el campo de batalla donde luchaban Tanjiro y Muzan. Capítulo 63. Luz del sol repentina. Tras confirmar que Kamado Tanjiro aún no había alcanzado el nivel de Yoriichi Tsujikuni y que usar la técnica de respiración solar le infligiría un daño equivalente al de la luz solar, Kibutsuji Muzan se mostró notablemente más audaz. Continuamente, lanzaba sus enormes puños hacia Kamado Tanjiro, obligándolo a moverse constantemente para esquivarlos, agotando así su resistencia. Como Muzan estaba demasiado lejos, Tanjiro no pudo acercarse a él en absoluto. Por un momento, la situación dio la impresión de que Muzan estaba reprimiendo a Tanjiro. Sin embargo, justo cuando Muzan estaba haciendo que Tanjiro esquivara con alegría todos sus ataques, una corriente espiritual lo golpeó desde un costado. Aunque el flujo espiritual no alcanzó ningún impacto directo, sí interrumpió el ritmo de ataque de Muzan. Aprovechando la oportunidad, Kamado Tanjiro, trabajando junto con Ikigaya Hachiman, atacó Muzan. Maldito bastardo, los ojos rojos como la sangre de Muzan se clavaron en Ikigaya Hachiman, ignorando por completo a Tanjiro que se abalanzaba sobre él. Fue ese maldito humano quien le arruinó el humor. Estaba decidido a convertir a ese humano en un demonio y atarlo a la cima de la montaña para que muriera asado vivo por la luz del sol.
Sus enormes brazos volvieron instantáneamente a su tamaño original, y luego toda su mano derecha se transformó en una hoja, atacando con ferocidad a Ikigaya Hachiman, que se abalanzaba sobre él. Tener la capacidad de cambiar constantemente tu cuerpo de esa manera es realmente problemático. Ikigaya Hachiman bloqueó el ataque de Muzan con su espada, pero al instante siguiente, la mano de Muzan se transformó en un largo látigo y se dirigió hacia su cabeza. Impotente, Hachiman tuvo que retirarse. Pero, ¿cómo pudo Muzan, en su estado de furia, dejarlo ir tan fácilmente? Moviéndose a una velocidad muy superior a la de Hachiman, Muzan pasó rápidamente detrás de él. Con su mano izquierda en forma de garra, intentó apuñalar a Hachiman por la espalda y arrancarle el corazón. Por suerte, Hachiman se apartó justo a tiempo para esquivar aquel golpe mortal, sufriendo únicamente un arañazo en el cuerpo. Aún así, el terror que sintió al borde de la muerte y el dolor intenso le aceleraron el corazón y le hicieron sudar frío por todo el cuerpo. Tu sangre, Muzan, un maniático de la limpieza, intentó instintivamente sacudirse la sangre de las garras. Pero un fuerte aroma que emanaba de la sangre llegó a su nariz, haciendo que sus ojos se iluminaran de repente. Con impaciencia, se llevó a la boca la mano ensangrentada de Hachiman y puso cara de embriaguez. Cuando volvió a abrir los ojos y miró a Hachiman, solo quedaron la codicia y la locura. Parece que mi capacidad para atraer el odio es bastante fuerte. Al ver la mirada ardiente de Muzan fija en él, los nervios de Ikigaya Hachiman se tensaron al instante. Pero en ese preciso instante, Kamado Tanjiro llegó y se puso a su lado. Esto tranquilizó bastante a Muzan y también alivió parte de la tensión de Hachiman. Al ver a los dos humanos de pie juntos, Muzan frunció el ceño. Sabía que sería difícil lidiar con su cooperación, sobre todo con el amanecer acercándose. Lo mejor sería retirarse y regresar para matarlos cuando cayera la noche. Sin embargo, al ver a Tanjiro jadeando con dificultad y luego a Hachiman, cuyas heridas aún goteaban sangre dulce, Muzan no pudo soportar marcharse así sin más. Hoy había perdido 6 demonios de la luna inferior e innumerables secuaces solo para llevar a estos dos hasta este punto. Si dejaba escapar una oportunidad tan buena, ¿quién sabía qué cambios podrían ocurrir después de que descansaran durante el día? Mientras Muzan dudaba si continuar atacando, Kamado Tanjiro y Ikigaya Hachiman intercambiaron una mirada y comprendieron el plan del otro. Tanjiro, en su estado de mundo transparente, era casi tan rápido como Muzan. Por lo tanto, tuvo que realizar el ataque frontal principal. Mientras tanto, Ikigaya Hachiman tampoco estaba ocioso. Gracias a las técnicas de cultivo, había recuperado gran parte de su energía espiritual. Para distraer a Muzan, levantó la mano y lanzó un ataque de flujo espiritual contra él. Al mismo tiempo, reabrió deliberadamente sus heridas casi curadas para que fluyera sangre fresca, atrayendo así la atención de Muzan. Como era de esperar, tras oler la sangre fresca de Hachiman, la atención de Muzan se centró por completo en él. Entonces, para esquivar el ataque del flujo espiritual, Muzan perdió unos segundos haciendo movimientos laterales. Esta es la oportunidad. Al ver el tiempo que Hachiman había creado para él, los ojos de Tanjiro se iluminaron. Se convirtió en una sombra fugaz sobre la nieve y cargó directamente contra Muzan. Sujetando firmemente su espada, la hoja blanca emitía humo blanco debido al intenso calor. Al oír el silbido cerca de su oído, Muzan giró rápidamente la cabeza. Lo que apareció ante sus ojos fue la espada Nichirin casi presionada contra su rostro, y la mirada asesina de Tanjiro. La hoja al rojo vivo atravesó el cuerpo de Muzan con un chisporroteo similar al del aceite friéndose. Aunque el sistema había advertido previamente que matar a Muzan ahora era prácticamente imposible, Tanjiro decidió intentarlo de todos modos. Representando las 12 formas de la respiración del sol. Danza del círculo, cielo azul, espejo del sol ardiente, arcoíris del sol fantasma, tren de fuego, llama de hueso ardiente, empuje de flor radiante, llama del sol de la rueda voladora, giro oblicuo del sol, luz gloriosa, danza de la cabeza de dragón del halo solar, danza de la llama. En cuestión de segundos, la nieve quedó esparcida sin que quedara ningún resto de carne intacta de Muzan. Debería estar muerto, ¿no? Tanjiro permanecía de pie en la nieve, apoyado en su espada, mirando el montón de carne destrozada. Pero el sonido de notificación de apagado del sistema nunca llegó. Su corazón se encogió al instante. Comenzaron a manifestarse los efectos secundarios de usar las 12 formas de respiración solar a la vez. Tanjiro sintió que su sangre le subía violentamente, lo que lo expulsó del mundo transparente mientras tosía y escupía una bocanada de sangre fresca. Si los efectos secundarios son tan graves, ¿por qué apresurarse a usarlo?
La débil voz de Muzan resonó desde todas direcciones. Entonces, los restos de carne desgarrada en el suelo comenzaron a retorcerse y a acumularse. Lentamente, la carne fue tomando forma humanoide. Pronto, el rostro de Muzan, lleno de odio, apareció ante Tanjiro. Antes de que Muzan pudiera abrir la boca para continuar con sus duras palabras, una intensa luz solar los envolvió repentinamente a ambos. Al ver la luz del sol brillar sobre él, Muzan se quedó inmóvil por un instante, claramente confundido sobre de dónde provenía la luz antes del amanecer. Entonces, lanzó un grito desgarrador y aterrorizado, y huyó instantáneamente hacia el denso bosque que se extendía a lo lejos. Ve rápido. Tanjiro también quedó atónito por la repentina luz del sol. Mientras aún estaba desconcertado, Ikigaya Hachiman corrió hacia él, lo agarró a su espalda y gritó a la familia de Tanjiro que bajaran corriendo la montaña juntos. Capítulo 64. Yo cubriré la retaguardia, joven amigo. Esa luz del sol de hace un momento, ¿qué era? Incluso mientras huía, Kamado Tanjiro no podía dejar de pensar en la repentina luz del sol que había aparecido hacía un rato. La luz del sol era la perdición absoluta de todos los demonios. Si tan solo pudieran averiguar de dónde había salido esa luz del sol, eso no era luz solar, solo otro tipo de fuente de luz similar a la luz solar, y Ikigaya Hachiman destrozó sin piedad los pensamientos esperanzadores de Kamado Tanjiro. ¿Otro tipo de fuente de luz? Al oír esto, tras un breve momento de decepción, Tanjiro volvió a sentir curiosidad. ¿Existía realmente en este mundo una fuente de luz parecida a la luz del sol? Básicamente es una lámpara eléctrica de alta frecuencia que simula la luz del sol. También puedes encontrar estas cosas en tus tiendas. Pero es solo una imitación. No puede dañar a los demonios como lo hace la luz del sol real. Mientras hablaba, Ikigaya Hachiman se rascó la nariz con incomodidad. En el fragor del momento, recurrió a esta medida desesperada, esperando un milagro. Inesperadamente, el valor de Muzan Kibutsuji era incluso menor de lo que el sistema había sugerido. Ni siquiera se molestó en comprobar si la luz del sol que lo alcanzaba realmente le hacía daño. Simplemente huyó de inmediato. Pero este truco solo podía usarse una vez. Ahora que Muzan lo había descubierto, debía estar furioso. Tus ideas son realmente descabelladas. Tras escuchar la historia de Ikigaya Hachiman sobre cómo ahuyentó a Muzan con luz solar falsa, Kamado Tanjiro solo pudo admirar la astucia del hombre después de una larga pausa. Si hubiera sido él, no se le habría ocurrido usar la luz, y mucho menos idear una forma tan simple pero efectiva de repeler al enemigo. Eso es solo un poco de astucia. Al final, la gente confía en la verdadera fuerza. Ikigaya Hachiman no se dejó llevar por los elogios de Tanjiro. Al contrario, se mantuvo muy alerta. Ahuyentar a Muzan era solo una táctica temporal, no una solución definitiva. Por el contrario, si él y Tanjiro fueran lo suficientemente fuertes, no necesitarían huir. Sería Muzan quien debería estar huyendo. Pero tener sabiduría es bueno. La fuerza bruta ciega rara vez tiene éxito. Tanjiro tenía sus propias reflexiones sobre las palabras de Hachiman. Tal vez sí, dijo Hachiman asintiendo, pero sin discutir. Continuó guiando a Tanjiro y a su familia montaña abajo. ¡Bang! De repente, una sombra oscura cruzó velozmente por encima de ellos y se estrelló no muy lejos, levantando una nube de copos de nieve. ¡Malditos humanos! ¿Cómo se atreven a engañarme? Antes incluso de que apareciera la figura de Muzan, su voz furiosa ya resonaba entre el viento y la nieve. Evidentemente, tras huir presa del pánico, Muzan se dio cuenta de que no le había ocurrido nada y comprendió que Ikigaya Hachiman lo había engañado. El poderoso rey demonio fue objeto de burlas repetidas por parte de un simple humano. Muzan, que ya sufría inestabilidad emocional, estalló en un estado de furia. Había estado siguiendo el rastro que el grupo de Hachiman había dejado en la nieve y finalmente los alcanzó al pie de la montaña. Sistema, ¿cuánto falta para el amanecer? Mirando a Muzan, con los ojos rojos, frente a él, Hachiman le preguntó en silencio al sistema en su mente. Queda aproximadamente media hora. Anfitrión, no actúes imprudentemente. Tu cooperación conmigo puede ser crucial durante este tiempo. Dado que aún se encontraban en la misma dimensión, el sistema inteligente pudo volver a entrar en la mente de Hachiman. Al ver que Hachiman acababa de gastar 2000 monedas espirituales para comprar una habilidad, el sistema comprendió inmediatamente su plan. ¿Media hora? Hachiman no respondió en voz alta. Calculó en silencio y luego bajó a Kamado Tanjiro de su espalda. Ven aquí, hizo una seña al hijo mayor de Tanjiro, Kamado Tanjiro, indicándole que viniera a buscar a su padre. Tos, joven amigo, ¿qué estás tratando de hacer?
Tanjiro, ayudado por Tanjiro, notó algo extraño en Hachiman y lo miró con confusión. El sol saldrá en media hora. Todos ustedes sigan bajando la montaña. Yo mantendré a raya a este demonio durante media hora. Tras explicar con calma su plan, Hachiman empuñó su espada y dio un paso hacia Muzan Kibutsuji. Espera. Al escuchar el plan de Hachiman, el rostro de Tanjiro mostró una profunda emoción. Jamás esperó que el colaborador del sistema llegara tan lejos. Admirando la determinación de Hachiman y agradecido por haber salvado a su familia, Tanjiro luchó internamente, pero tomó una difícil decisión. Detectar a Kamado. Tanjiro te está enseñando una habilidad. ¿La aceptas? Hachiman se giró hacia Tanjiro y estaba a punto de preguntarle si había algo más que decir cuando apareció este mensaje en su panel. Enseñar una habilidad. Desconcertado, Hachiman pulsó instintivamente confirmar. Al fin y al cabo, estaba a punto de enfrentarse a Muzan. Cuantas más habilidades, mejor. El anfitrión acepta la habilidad. Comienza la transmisión de la respiración solar. ¿Qué? Hachiman miró a Tanjiro sorprendido mientras innumerables recuerdos que no eran originalmente suyos inundaban su mente. ¿Por qué? Aunque la transferencia de habilidades pareció larga, solo transcurrieron unos segundos. Al ver la etiqueta respiración solar, avanzada, recién añadida a su panel de habilidades, la expresión de Hachiman se tornó compleja. Sabía, gracias al sistema, que la respiración solar era la técnica de más alto nivel en este mundo y una preciada reliquia de la familia Kamado. ¿Por qué Tanjiro le daría algo tan valioso a un desconocido al que apenas conocía desde hacía un día? Ninguna cosa, por muy buena que sea, es más valiosa que la familia. Ante la pregunta de Hachiman, Tanjiro miró a su familia con ojos tiernos. Sabía que su cuerpo exhausto no era rival para Muzan. Tampoco pudo impedir que Hachiman intentara contener a Muzan él solo para que la familia pudiera escapar. Dado que ese era el caso, romper la regla familiar de que la respiración solar solo podía transmitirse dentro de la familia y dársela a Hachiman para aumentar sus posibilidades de supervivencia era lo único que podía hacer. Gracias. Hachiman asintió con comprensión y se dirigió hacia Muzan Kibutsuji. Por favor, asegúrate de sobrevivir. Al ver la espalda de Hachiman alejarse, Tanjiro sintió una punzada de culpa. Proteger la seguridad de su familia se suponía que era su responsabilidad como cabeza de familia, pero ahora tenía que confiar en un extraño amigable para contener a Muzan. Vámonos rápido. Tras un breve momento de tristeza, Tanjiro recuperó su calma habitual. Sabía que ver a Hachiman arriesgar su vida destrozaría el corazón de su familia. Ahora le tocaba a él interpretar el papel del villano frío y despiadado que obligaría a todos a seguir adelante. Capítulo 65. El gran Bodhisattva Hachiman. ¿Por qué tengo que contener a un rey demonio durante media hora solo por un grupo de desconocidos? Mientras Hachiman Ikigaya caminaba hacia Muzan Kibutsuji, reflexionó sobre esta pregunta. Era evidente que simplemente era un vago que huía cada vez que surgían problemas, cuyo objetivo en la vida era encontrar una mujer rica y convertirse en amo de casa, sin ninguna motivación. ¿Qué demonios le pasaba para que decidiera cubrir la retaguardia mientras ustedes escapan de una manera tan abnegada? No, eso no es correcto. Ni siquiera es heroico. Al fin y al cabo, solo Tanjiro Kamado y su familia apreciarían lo que estaba haciendo. Si muriera, quizás Tanjiro erigiría una lápida y contaría su historia a las generaciones futuras. Pero eso era algo que no le interesaba. Komachi aún lo esperaba en casa. ¿Cómo podía morir inexplicablemente en otro mundo? Perdido en tales pensamientos caóticos, Hachiman se encontró justo delante de Muzan Kibutsuji antes de darse cuenta. ¿Te quedas voluntariamente a morir? Muzan desconfiaba mucho del extraño comportamiento de Hachiman. Ese repentino destello de luz solar lo había sobresaltado mucho antes. Aunque la luz no era dañina, Muzan no podía estar seguro de si Hachiman tenía algo similar a la luz solar que pudiera perjudicarlo. Así que observó en silencio cómo la familia de Tanjiro se marchaba sin intervenir. Al fin y al cabo, con tal de conseguir la sangre de Hachiman y convertirlo en un demonio, podría tenderle una emboscada a Tanjiro más tarde. Muzan no creía que un Tanjiro gravemente herido pudiera luchar contra él y Hachiman al mismo tiempo. Hachiman miró el rostro andrógino de Muzan sin expresión alguna. Era mucho más débil que Muzan, y atacar primero sería un suicidio. Su objetivo era simplemente entretener a Muzan durante media hora hasta el amanecer. Con eso bastaba. Entonces Muzan no se movió, y Hachiman tampoco. El tiempo transcurría. Muzan debería ser quien se ponga ansioso, no él.
Tal como Hachiman esperaba, después de más de un minuto de enfrentamiento, Muzan no pudo contenerse más. Extendiendo sus afiladas y delgadas uñas, atacó con cautela a Hachiman, utilizando solo 4 capas de fuerza, por si acaso Hachiman lo estuviera engañando. Hachiman se rió de la cautela de Muzan. Ni siquiera con 4 capas de fuerza, o con una capa menos, podría resistirlo. En el instante en que las uñas chocaron con la espada de Hachiman, una fuerza poderosa surgió de la hoja y se propagó por su cuerpo, lanzándolo hacia atrás. ¿Tan débil? Muzan se quedó atónito al ver a Hachiman alejarse volando de esa manera. ¿En qué estaría pensando ese hombre al atreverse a enfrentarse a él solo? ¿O acaso ya estaba preparado para sacrificarse por los demás? Ese pensamiento hizo que Muzan esbozara una sonrisa burlona. El sacrificio era admirable, así que le concedería a este humano su deseo. Sin dudarlo, Muzan se impulsó desde el suelo nevado y rápidamente alcanzó a Hachiman en el aire. Sin contenerse más, blandió una garra con toda su fuerza, con el objetivo de incapacitar a Hachiman de un solo golpe. La anticipación de saborear la dulce sangre de Hachiman hizo que Muzan se relamiera los labios, con los ojos brillando salvajemente. Pero al ver la sonrisa en el rostro de Hachiman, Muzan se quedó helado. Este tipo definitivamente tenía un plan B. Una sorpresa para ti. A medida que el rostro de Muzan se acercaba, Hachiman sacó varios objetos rojos de su bolsillo y los arrojó. En el instante en que alcanzaron a Muzan, estallaron en llamas furiosas que envolvieron al rey demonio. Guardia. Tras lanzar las superpotentes bombas incendiarias que compró en la tienda del sistema, Hachiman invocó un círculo mágico que lo protegió firmemente. Muzan surgió de las llamas y cargó frenéticamente contra Hachiman, estrellándose contra la barrera mágica. ¿Qué es esto?, preguntó Muzan, con los ojos rojos de rabia, mientras golpeaba repetidamente el círculo mágico. Los pequeños objetos que Hachiman había lanzado provocaron un fuego tan masivo que se aferró a él y no pudo ser extinguido. Solo tecnología moderna, respondió Hachiman con calma a pesar de la furia de Muzan. Desde que rescató a Tanjiro con la lámpara de luz solar, Hachiman había estado pensando, ¿por qué tenía que luchar contra Muzan en combate cuerpo a cuerpo? En la tienda de sistemas vendían armas de tecnología moderna. No los había usado antes porque los espíritus de su propio mundo no eran físicos. Solo su espada y su magia podían dañarlos. Pero Muzan era diferente. Tenía un cuerpo físico. Además de ser un rey demonio, Muzan era básicamente un humano mutante con una capacidad de curación asombrosa y una velocidad y fuerza excepcionales. Podía resultar herido, temía lo desconocido y podía huir. Las armas modernas tal vez no lo maten, pero podrían destrozar su cuerpo y ganar tiempo. Entonces, ante la mirada confusa de Muzan, Hachiman sacó la ametralladora pesada Gatling que acababa de intercambiar por 1000 monedas espirituales del espacio del sistema. Por supuesto, debido a su débil constitución física, la ametralladora Gatling estaba montada sobre un soporte giratorio que amortiguaba el retroceso. Al ver el hocico negro apuntándole, Muzan sintió de repente un escalofrío, como si lo persiguiera una bestia aterradora, pero no huyó de inmediato. Muzan ya había visto armas antes. Desde que los occidentales llegaron a Japón, había intentado usar sus armas de fuego contra el cuerpo de cazadores de demonios. Pero esas armas se cargaban lentamente y no eran lo suficientemente potentes, mucho menos eficientes que sus garras. Así pues, inconscientemente asumió que el arma que Hachiman tenía en manos era una versión mejorada, más potente, pero aún lenta para recargar. Pero cuando chispas azules salieron disparadas del cañón de la Gatling, Muzan se dio cuenta inmediatamente de que estaba ridículamente equivocado. Capítulo 66. El regreso zumbido, el rugido de la ametralladora resonó en el campo nevado. Ikigaya Hachiman apretó el gatillo, controlando la ametralladora Gatling con ambas manos mientras perseguía a Muzan Kibutsuji, obligándolo a dispersarse despavorido. Maldita sea, ¿qué demonios es esa cosa? Muzan miró con el rostro pálido la ametralladora Gatling que Hachiman sostenía en sus manos no muy lejos de allí. Al principio, no le había dado importancia al arma, pero después de tan solo unos segundos de que disparara innumerables balas y le destrozara una mano, ya no quería que ninguna parte de su cuerpo se acercara a esa línea de fuego. Tal como lo imaginaba, en marcado contraste con el semblante serio de Muzan, Hachiman, cuya misión era impedir que Muzan lo persiguiera, parecía excepcionalmente relajado. Aunque tras destrozarle uno de los brazos a Muzan, las balas de la ametralladora Gatling ya no le hacían daño. Pero era evidente que el arma había aterrorizado a Muzan.
Si no ocurría nada inesperado, el punto muerto continuaría hasta el amanecer, momento en el que Muzan no tendría más remedio que retirarse. De hecho, la retirada de Muzan se produjo antes de lo que Hachiman esperaba. Al ver que el horizonte comenzaba a iluminarse con un tenue resplandor blanco como el de los peces, Muzan comprendió que era imposible romper el bloqueo de Hachiman y continuar persiguiendo a la familia de Tanjiro Kamado, por lo que decidió retirarse. Pero antes de marcharse, Muzan fulminó con la mirada a Hachiman con saña, como si quisiera grabar a fuego en su memoria al humano que le había infligido innumerables humillaciones. Hachiman no prestó atención a la mirada de odio de Muzan. Al fin y al cabo, una vez terminada esta misión, regresaría a su propio mundo. ¿De verdad Muzan iba a cruzar mundos para darle caza? Misión de apoyo completada. Recompensa: 10.000 monedas espirituales. Poco después de que Muzan desapareciera en el desierto nevado, la voz mecánica del sistema resonó en la mente de Hachiman. Soy rico. Al ver el recuento de monedas espirituales de 5 dígitos que apareció repentinamente en su panel, esa fue la primera reacción de Hachiman. Entonces surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo se supone que voy a gastar esta enorme suma? Al mirar fijamente su panel de estado, Hachiman sintió de repente los problemas que conlleva tener demasiado dinero. Nombre: Ikigaya Hachiman, era 17. Profesión: exorcista de grado especial, poder espiritual 11, 110, método de cultivo básico, habilidades: técnica de flujo espiritual, principiante, rosario de la madre, intermedio, aliento del sol, avanzado, guardia, intermedio, equipo: espada cazadora de demonios intermedia, ametralladora Gatling, balas infinitas, bombas incendiarias altamente concentradas, 4, granadas de alto explosivo, 3, monedas espirituales. 10.000. Debería intercambiar algunas habilidades, y es hora de mejorar mi espada matademonios. Al contemplar su panel, repentinamente lujoso, Hachiman reflexionó detenidamente y decidió mejorar su espada cazadora de demonios de nivel intermedio a avanzado. Mejora tu espada cazadora de demonios intermedia a espada cazadora de demonios avanzada. Coste: 5.000 monedas espirituales. Confirmar. Confirmar. Tras el asentimiento de Hachiman, la hoja que había estado brillando en azul emitió repentinamente llamas azules en su superficie. Luego, no se pondrá verde, ¿verdad? Al observar las llamas azules parpadear en la hoja, Hachiman adivinó con audacia. Pero la idea de luchar contra espíritus malignos con un arma que brillaba en verde en la mano, esa imagen simplemente no me convencía. Espero que solo sea que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas. Sacudiendo la cabeza para desechar ese pensamiento poco fiable, Hachiman examinó cuidadosamente la hoja mejorada. Tras otra mejora, pudo sentir claramente el filo que emanaba de la hoja. Al sostenerlo, Hachiman pensó de repente que en este mundo no había nada que no pudiera cortarse. Entonces, ¡zas! Con un movimiento casual, la superficie de la hoja condensó una luz azul que se transformó en un arco que se perdía en la distancia. ¿Esa es energía de espada? Intrigado por este ataque con un simple golpe, Hachiman se interesó. Probablemente consumió alrededor de un punto de poder espiritual. Pronto, mediante sus propias pruebas, Hachiman calculó el coste exacto de la energía de la espada. Según su comprensión subjetiva, podía gastar un punto espiritual para canalizarlo hacia la hoja y liberar energía de la espada para atacar a enemigos distantes. Por supuesto, un punto de espíritu era solo el coste base. Cuanto más poder espiritual utilizaba, más fuerte era el ataque de energía de la espada. Esto compensa mi falta de ataques a distancia. Tras las pruebas, Hachiman quedó muy satisfecho con la nueva habilidad de su espada cazadora de demonios. Sistema, envíame de vuelta ahora. Al ver las 5.000 monedas espirituales restantes, Hachiman decidió guardar algunas para emergencias. Llamó al sistema inteligente de su mente, deseando regresar a su propio mundo. Anfitrión, me doy cuenta de lo tonto que he sido. Al oír la llamada de Hachiman, la voz del sistema le pareció un poco cansada. ¿Qué ocurre? Era la primera vez que Hachiman oía el sistema sonar tan apagado. Si no me lo hubieras recordado, habría olvidado por completo que puedo usar armas modernas. El sistema se lamentó. ¿Por qué no se les había ocurrido usar armas modernas contra Muzan antes? No hacían falta armas superpoderosas. Al igual que Hachiman, si Tanjiro Kamado cambiara una ametralladora Gatling con balas infinitas, pistola en la mano izquierda, espada en la derecha, cigarrillo en la boca y gafas de sol en la cara, podría simplemente elegir un día soleado y asaltar la guarida de Muzan. Puedes usarlos ahora, no es demasiado tarde.
De acuerdo, envíame de vuelta rápido. Archiman no tenía palabras de consuelo para ese estúpido sistema y le instó a que lo enviara de vuelta a su mundo original rápidamente. Vale, entendido. El sistema, aún algo escéptico, respondió con poco entusiasmo y volvió a invocar el portal espacial. Dile a tu anfitrión actual que le deseo mucha suerte. Al ver el familiar vórtice negro, Archiman suspiró aliviado. Tras recordárselo al sistema, entró con entusiasmo en el portal. Tras atravesar el oscuro y largo túnel espacial, Archiman logró regresar a su mundo original. El tiempo realmente no ha cambiado. Al sacar su teléfono y ver que la hora era exactamente la misma que antes, Archiman se quedó un poco asombrado. Entonces su atención se centró en su entorno. Bueno, sabía que habría algún error en la teletransportación, pero no había necesidad de enviarme directamente a la habitación de una chica, ¿verdad? Al mirar alrededor de la habitación llena de objetos femeninos, el rostro de Archiman reflejaba una total impotencia. Tras una emocionante batalla contra el rey demonio, estaba a punto de enfrentarse a la dura prueba de escapar con vida. Capítulo 67. Salvando a alguien será mejor que salga de aquí rápido. Al observar los muebles obviamente caros de la habitación, Archiman Ikigaya supuso que el sistema debía de haberlo teletransportado a la villa de alguna familia adinerada. Primero se acercó a la ventana, preparándose para salir. Pero la multitud bulliciosa de abajo, todos vestidos con ropas lujosas, le hizo desistir de inmediato de esa idea. Mejor escabullirse en silencio. Resignado, retrocedió hasta el centro de la habitación, echó un vistazo a la puerta que tenía detrás, suspiró con impotencia y comenzó a caminar hacia ella. Sin embargo, justo cuando extendió la mano para agarrar la manija y abrir la puerta, unos pasos resonaron repentinamente en el pasillo exterior. ¿De verdad tengo tan mala suerte? Al oír los pasos, el rostro de Archiman se ensombreció al instante. Se escondió apresuradamente dentro del armario, conteniendo la respiración, rezando en silencio para que quienquiera que estuviera afuera no entrara en su habitación. Pero el destino no estaba de su lado. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de su habitación. Bueno, mi suerte realmente no tiene igual. Poniendo los ojos en blanco con impotencia, Archiman gastó rápidamente 1000 monedas espirituales de la tienda del sistema para canjear una especie de habilidad de sigilo. ¡Bang! Con una patada, la puerta se abrió de golpe desde afuera, y Archiman pudo ver a la persona por completo. Kazuki Otani tarareaba mientras caminaba por el pasillo. En ese momento, llevaba a Yukino Yukinoshita en brazos, dirigiéndose hacia su habitación. ¿Podría decirse que realmente merecía ser el chico afortunado de la hija de Yukinoshita? Con solo intercambiar unas pocas frases con la señora Yukinoshita, las dos hermanas notaron de inmediato algo inusual en su madre y atrajeron a Otani a un lugar vacío para someterlo por la fuerza. Desafortunadamente, aunque la hermana de Yukino, Haruno Yukinoshita, era muy hábil en el combate, la mayoría de los adultos probablemente no tendrían ninguna posibilidad contra ella. Otani no era una humana común y corriente. Cuando Haruno intentó controlar a Otani aplicándole una llave de estrangulamiento articular, este dejó de fingir inmediatamente. Estirando el cuello y poniendo una cara terrorífica, asustó a la señora Yukinoshita, que había venido a presenciar la escena, hasta el punto de que se desmayó en el acto. Aunque Haruno y Yukino intentaron mantener la calma, ambas estaban tan asustadas que se quedaron paralizadas, completamente incapaces de resistir. Para entonces, Haruno y la señora Yukinoshita habían sido inmovilizados y encerrados en un salón, mientras que Otani, llevando su premio, subió las escaleras para disfrutar de su victoria. ¿Eh? ¿Hay alguien más en tu segundo piso? Tras abrir de una patada la puerta de Yukino y olfatear el aroma desconocido, Otani sospechó de repente. Miró a Yukino Yukinoshita, que estaba consciente pero inmovilizada y sin poder moverse. Yukino no respondió a la pregunta de Otani. Simplemente miró a ese monstruo con intenciones asesinas. No pasa nada si no hablas. Pronto me rogarás que use más fuerza. Al ver la expresión fría de Yukino y su mirada indefensa pero asesina, Otani sintió una intensa sensación de placer en su interior. No se molestó en pensar por qué había olor a humano en la habitación de Yukino. Entró a grandes zancadas, la arrojó sobre la cama e intentó abalanzarse sobre ella. Desde el momento en que Archiman vio al hombre y al demonio, frunció el ceño con fuerza. La chica en brazos de Otani le resultaba muy familiar. Y cuando Otani la arrojó sobre la cama, el fugaz estampado de gato en su ropa confirmó su identidad. Me han teletransportado a la casa de los Yukinoshita. No hubo tiempo para preguntarse por qué había sido teletransportado allí tan casualmente, solo para encontrarse con este tipo de situación.
Al ver a Otani abalanzarse sobre Yukino Yukinosita, Hachiman entró en acción. Aliento del sol, séptima forma. Golpe girasol. La avanzada espada matademonios apareció repentinamente en la mano de Hachiman, y este salió disparado por la puerta del armario. Con un destello de luz fría, apuntó directamente al cuello de Otani. Un exorcista. Otani miró con asombro e incredulidad a Hachiman, que apareció repentinamente en la habitación. Aunque era un demonio de alto rango, de clase general, entre muchos espíritus, para esos peces gordos no era más que un don nadie. ¿Cómo iba a venir un exorcista solo a enfrentarse a él? Incapaz de comprender por qué el exorcista lo había elegido como objetivo, Otani ciertamente no se limitaría a esperar la muerte. Rugido. Con un gruñido sordo, la forma humana de Otani se transformó instantáneamente en un monstruo cubierto de músculos expuestos. Rugió, blandiendo sus garras con ferocidad, chocando contra la espada matademonios en un intento de usar la fuerza bruta para apartar al exorcista y ganar tiempo para escapar. ¡Bang! Sin embargo, en el momento en que su garra chocó con la espada, la afilada hoja cortó la garra de Otani como si cortara tofu, amputándole instantáneamente la mitad de la palma de la mano. ¿Cómo es posible? Al ver cómo su orgullosa garra de acero era cercenada sin esfuerzo, Otani entró en pánico. Sumado al intimidante título de exorcista, el valor que había reunido se desvaneció rápidamente. Preso del pánico, corrió hacia la ventana, deseando escapar de Hachiman. Aliento del sol, segunda forma. Cielo azul. Frente a Otani, que huía, Hachiman no mostró piedad. Su espada matademonios cortó el cuello de Otani con increíble velocidad, extinguiendo en un instante todo rastro de vida. Felicidades, anfitrión. Has derrotado con éxito a un demonio de clase general y has ganado 3000 monedas espirituales. La voz festiva del sistema resonó en sus oídos, pero Hachiman no tenía tiempo para preocuparse por eso. Se apresuró a acercarse a la cama para comprobar si la chica era realmente Yukino Yukinosita. Pero al ver la escena, se quedó paralizado. Yukino Yukinosita yacía inmóvil en la cama, vestida con un elegante vestido como una delicada muñeca. Al parecer, debido a que asistía a un banquete, se había maquillado ligeramente. Sus labios rosados resaltaban su piel pálida. Sobre todo cuando notó que Hachiman la miraba fijamente, un leve rubor apareció en sus ojos y sus mejillas se enrojecieron visiblemente, tocando una fibra sensible en el corazón de Hachiman. Lo siento, negando con la cabeza, Hachiman desechó rápidamente el pensamiento atrevido que había aparecido en su mente. Lentamente extendió la mano hacia la cama. Cuando sus manos tocaron los suaves muslos de Yukino, le inyectó su poder espiritual siguiendo las instrucciones del sistema, rompiendo así las ataduras que oprimían su cuerpo. Capítulo 68. Me vieron, gracias por salvarme. Una vez que recuperó la capacidad de moverse, Yukinosita Yukino inmediatamente echó la manta que tenía al lado para cubrirse el cuerpo. Ningún problema. Ikigaya Hachiman negó con la cabeza y, al ver la reacción de Yukino, se dio la vuelta con incomodidad. Aunque en realidad no había visto nada, ya nos hemos encargado de ese tipo. Ya no hay peligro cerca. Tras atender a Otani Kazuki, Ikigaya ordenó inmediatamente al sistema que escaneara toda la casa y el radio de medio kilómetro circundante. Por el momento, no había espíritus malignos en la zona, así que Ikigaya no estaba preocupado de que Yukino volviera a correr peligro después de que él se marchara. ¿Te vas a ir ahora? Al oír las palabras de Ikigaya, Yukino adivinó inmediatamente su intención. Por supuesto. Ikigaya se rascó la mejilla con timidez, echó un vistazo a la chica acurrucada en la cama y rápidamente apartó la mirada. Veo, al notar la mirada de Ikigaya, Yukino recuperó la compostura habitual tras el pánico inicial. Bajó la mirada hacia su cuerpo envuelto en la manta, y al instante se le enrojeció el rostro. En fin, si pasa algo, hablaremos de ello mañana después de clase. Al ver la piel pálida y rojiza de Yukino, especialmente su aspecto después de haber llorado hacía un rato, lo que la hacía parecer lamentable, Ikigaya sintió de repente que se le secaba la garganta. Sin atreverse a quedarse más tiempo, pronunció unas breves palabras y luego escapó apresuradamente de la residencia Yukinosita. PFF, al ver la figura de Ikigaya que huía, Yukino quedó atónita. Entonces comprendió por qué había huido y se echó a reír alegremente. Era la primera vez desde que regresó a la casa de los Yukinosita que se reía con tanta libertad, con tanta ligereza. ¿Qué demonios? Ya tienes ese tipo de poder, pero sigues siendo un virgen que se avergüenza con solo ver el cuerpo de una chica. Mientras se secaba las lágrimas de los rabillos de los ojos, Yukino murmuró para sí misma al mirarse en el reflejo de la puerta de cristal.
Por primera vez, se dio cuenta de que el chico que normalmente desprendía un aura repugnante a su lado era en realidad bastante guapo. Tras salir de la casa de los Yukinoshita, Ikigaya paró un taxi al borde de la carretera y se dirigió directamente a casa. Desde que recibió su cuantiosa indemnización, este tipo de viajes de lujo se habían convertido en una de sus opciones preferidas, lo que, sinceramente, le hacía llorar de alegría. Pero al recordar cómo había huido presa del pánico horas antes, Ikigaya no pudo evitar cubrirse la cara con ambas manos, ignorando la mirada de confusión del conductor que tenía delante. Ah. Quiero morir. ¿Por qué decidí huir ahora mismo? No hace falta pensarlo mucho. La próxima vez que discutiera con Yukino, ella seguro que sacaría a relucir cómo se escapó hoy. Después de tanto revuelo, Ikigaya finalmente llegó a casa. Pero justo cuando él estaba en el pasillo, listo para entrar en su habitación y descansar, Komachi salió del baño, que estaba lleno de vapor, en pijama ligero, secándose el pelo mojado. Los dos cruzaron miradas durante unos segundos antes de que Komachi, de repente, le guiñara un ojo con picardía y levantara uno de los tirantes del vestido en tono de broma hacia Ikigaya. Oni-chan, ¿quieres ver? Esta chica se estaba volviendo más atrevida últimamente. Al observar el hombro deliberadamente expuesto de Komachi, Ikigaya no sintió ninguna emoción, ni siquiera un atisbo de excitación. Casi le dieron ganas de reír. ¿Te das cuenta de lo que acabo de ver, verdad? Un simple hombro al descubierto como ese no era más que un truco menor. No podía quebrar su determinación. Vístete bien. Acabas de ducharte. No te resfríes. Tras una simple mirada a Komachi, Ikigaya la recordó con calma y entró en su habitación. ¿Eh? Komachi ladeó la cabeza con confusión ante la reacción de su hermano. Solo había estado fuera poco más de una hora, así que ¿por qué Oni-chan parecía de repente tan maduro? Antes, se sonrojaba con solo ver accidentalmente su muslo. Ahora, incluso ante un gesto tan atrevido, su reacción era tan tranquila, ese Ikigaya era demasiado arrogante. Tras hacer algunas muecas graciosas en la puerta de su habitación, Komachi obedeció su consejo, se vistió y se secó. Después de todo, no sería bueno que se enfermara y preocupara a Oni-chan. Mientras tanto, Ikigaya, tumbado en su cama, revisaba su panel de estado. Nombre: Ikigaya Hachiman edad: 17 ocupación: mago exorcista poder espiritual: 36, 110, método de cultivo básico, habilidades: técnica de flujo espiritual, principiante, rosario de la madre, intermedio, aliento del sol, avanzado, escudo, intermedio, equipo: espada avanzada para matar demonios, ametralladora Gatling, munición ilimitada, cóctel molotov de alta concentración, 4, granada de alto explosivo, 3, monedas espirituales. 8000, no es un exorcista que mata demonios, sino que ha sido ascendido a mago. Al observar el cambio en su rango, Ikigaya mostró una expresión pensativa. ¿Es esto un reconocimiento de mi poder en este mundo? Ikigaya, cubriéndose el rostro con la mano, soltó una carcajada. En Japón, ser llamado mago era generalmente un título reservado para monjes ancianos y venerables en los templos. Pero Ikigaya simplemente salió, se adentró en otro mundo y, sin más, fue ascendido a mago. Se sentía irreal. ¿De verdad me he vuelto tan fuerte? Se lo preguntó en silencio, pero, por desgracia, nadie más pudo responderle. Bueno, será mejor seguir entrenando, en lugar de obsesionarse con si se había vuelto más fuerte, era mejor concentrarse en aumentar su límite de poder espiritual. Con ese pensamiento, Ikigaya cerró los ojos y se concentró en hacer circular su poder espiritual según el método básico de cultivo. No se registraron más incidentes durante la noche. Al día siguiente, cuando Ikigaya se sentó en su asiento habitual, encontró un pequeño paquete de galletas ennegrecido que había sido añadido misteriosamente al cajón de su escritorio. ¿Me lo dio esa chica? Tras examinar una galleta con atención, Ikigaya se la metió en la boca y la masticó. A pesar de un ligero olor a quemado, en realidad tenía un sabor sorprendentemente bueno. Ikigaya tragó la galleta de un tirón y luego levantó el pulgar en señal de aprobación hacia Yui Yuigahama, quien le echaba miradas furtivas. Genial. Al ver la reacción de Ikigaya, Yui suspiró aliviada, llevándose unas palmaditas al pecho. Pero no se percató de que Miura Yumiko estaba de pie en silencio junto a la puerta del aula, observando toda la interacción. Capítulo 62. Que Yui le hizo unas galletitas a ese tipo con ojos de pez muerto. Y ni siquiera lo envenenó. Durante las 4 clases de la mañana, Miura Yumiko no dejó de pensar en la escena que había visto temprano ese día.
Su pequeña y tonta seguidora, Yui Yuigama, después de decidir finalmente seguir sus propios deseos ayer, ya había empezado a darle galletas al tipo al día siguiente. Dejando de lado por qué su genialidad culinaria no había envenenado a Hachiman Kigaya, ¿por qué no le preparó nada? Al ver la esquina de la bolsa de galletas asomando del cajón de Ikigaya, Miura apretó los dientes con frustración una vez más. Ella había apoyado con mucho empeño a esa idiota de Yui desde el primer año hasta el segundo, y aún así Yui hizo galletas sin prepararle ninguna, sobre todo porque Yui fingió que no había pasado nada y, en cuanto terminó la clase, se acercó a Miura actuando de forma obediente, pero en realidad estaba observando a Ikigaya en secreto. Al pensar en esto, la ira de Miura se disparó. No solo no había recibido galletas, sino que Yui la había usado como tapadera mientras espiaba a ese tal Ikigaya. ¿Podría Miura tolerar eso? Por supuesto que no. Jefa, cálmate, cálmate. Justo cuando Miura estaba a punto de golpear el escritorio y levantarse para regañar a Ikigaya, Ebina Ina la agarró del brazo con fuerza. Ebina, ¿qué estás haciendo? Con Ayama cerca, Miura no quería armar un escándalo. Al ver que Ebina la sujetaba con firmeza, Miura no tuvo más remedio que volver a sentarse, mirando fijamente a Ikigaya con furia. ¿Qué hice? El repentino movimiento de Miura había llamado la atención de casi todos en la clase, incluido un aburrido Ikigaya. Al notar la mirada feroz, celosa y ligeramente resentida que Miura le dirigió, Ikigaya se rascó la nariz sin entender nada. Parece que nunca interactuamos, ¿por qué me mira así? Miura no tenía ni idea de lo que Ikigaya estaba pensando. En ese momento, le estaba frotando la cara a Ebina con ambas manos, preguntándole por qué le impedía causarle problemas a Ikigaya. Bueno, es que siento que si vas para allá, no llegarás a ninguna parte, dijo Ebina alegremente, frotándose el pelo corto que le llegaba hasta los hombros. ¿Estás diciendo que perdería contra ese tipo? Miura apretó un poco más el rostro de Ebina. Es solo un tipo con la mirada perdida, y Ebina pensaba que no podía llegar a nada con él. Eso era exasperante. Claro que no. Jefa, usted es brillante y fuerte. Excepto Ayama, no hay nadie en la clase que pueda hacerle frente. ¿Cómo podría perder contra él? Al ver la mirada amenazante de Miura, Ebina rápidamente la halagó. Entonces, ¿por qué dices que no puedo llegar a ninguna parte con él? Los halagos surtieron efecto. La expresión de Miura se suavizó y soltó el rostro de Ebina, continuando con la pregunta de por qué no debía meterse con Ikigaya. Porque yo tampoco lo sé, Ebina se ajustó las gafas en el puente de la nariz. Interrogación de cierre. La mirada de Miura volvió a tornarse peligrosa. Realmente no lo sé. Al ver que su jefe estaba a punto de castigarla, Ebina agitó las manos apresuradamente y dijo misteriosamente, «Jefe, ¿no ha notado que su aura ha estado cambiando últimamente?» ¿Cambiar? Al oír esto, Miura frunció el ceño instintivamente. Es solo un tipo con la mirada perdida. ¿Qué clase de cambios? Sigue siendo tan malo como siempre, ¿no? Pensando eso, Miura dirigió su mirada seriamente hacia Ikigaya por primera vez. ¿Eh? Con solo mirarlo, la sorpresa apareció en el rostro de Miura. Como la reina que gobernaba por completo la clase de segundo año en la preparatoria Sobu, Miura tenía, naturalmente, una mirada penetrante, como la de un águila. Desafortunadamente, cometió dos errores a principios de año al terminar con Ebina y Yui, dos tontas. Pero eso no impidió que notara de inmediato el cambio de Ikigaya. Este tipo me resulta tan extraño, frunciendo el ceño, Miura expresó sus sentimientos. A simple vista, Ikigaya parecía completamente desesperanzado y decadente. Pero cuando lo miró con atención, vio un brillo de confianza en sus ojos. Sobre todo cuando miraba a los demás en la clase, incluida ella, sus ojos mostraban una expresión distante y superior, lo que irritaba mucho a Miura. Un tipo con mirada inexpresiva, pero tan arrogante. ¿Lo ves? Jefe, usted también notó que es extraño, ¿verdad? Después de escuchar a Miura, Ebina puso una expresión de suficiencia que decía te lo dije. Pero incluso si él cambiara, no necesariamente estaría en desventaja. Miura seguía resentida por no haber conseguido nada con Ikigaya. Era la reina de segundo año en Sobu, así que no había forma de que Ikigaya la derrotara. Sobre todo porque ese tipo tan molesto estaba a punto de quitarle su tonta bolita de masa. No podía tragarse eso sin causarle problemas a Ikigaya. Entonces, jefe, puede buscar otras maneras de molestarlo. No hay necesidad de ir directamente. Al ver que Miura no estaba dispuesto a dejarlo pasar, Ebina, impotente, usó su as bajo la manga. ¿De qué maneras? Jefe, ¿conoce el club de servicio? ¿El club de servicio?
Sí, sí, Ikigaya es miembro. ¿Ese club acepta solicitudes de ayuda? Ah, qué sueño, sin darse cuenta de que dos chicas susurraban sobre él a sus espaldas, Ikigaya se frotó los párpados pesados y bostezó. La meditación no podía sustituir el sueño. Esas novelas eran todas mentiras. Si no se hubiera quedado dormido accidentalmente durante el entrenamiento de anoche, se habría perdido la clase de literatura de Shizuka Hiratsuka esta mañana y luego ella le habría dado un puñetazo. Pero ahora que lo pienso, durante la clase de hoy, la mirada de Shizuka Hiratsuka hacia él parecía un poco extraña. ¿Por qué? Capítulo 70. La mente de Yurikawa Ana solo está en, ¿puedes venir a mi casa esta noche? Cuando Yotsuya Miko le dijo esto a Ikigaya Hachiman en la azotea al mediodía, Yurikawa Ana, que disfrutaba felizmente de su comida cerca con una sonrisa radiante, se quedó tan sorprendida que dejó caer sus palillos al suelo. Aunque sé que ustedes dos han estado saliendo en secreto a mis espaldas, ¿no es un poco precipitado que se muden juntos? ¿Quién se va a mudar juntos? Yotsuya Miko, tras haber reunido finalmente el valor necesario para decir lo que acababa de decir, vio ahora su determinación tambalearse de nuevo por la intromisión de Ana. Ah, ¿en serio? Todo es culpa de esa idiota de Ana. Pensando eso, Yotsuya Miko comenzó a jugar con el rostro redondo de Ana, como si intentara desahogar toda su vergüenza a través de ese gesto. Miko, no juegues conmigo así. Si sigues apretando, yo, no podré aguantar, ... Ikigaya Hachiman observó en silencio a Ana, cuyo rostro se había enrojecido ligeramente mientras jadeaba en busca de aire. Tenía un rostro claramente puro, vivaz y adorable. Entonces, ¿por qué pronunció esas palabras? Ah, estoy arruinada. Unos minutos después, Ana, liberada por Yotsuya Miko, se recostó en la azotea con una expresión lastimera en su rostro. Los dos que estaban sentados cerca ignoraron simultáneamente las payasadas de Ana. ¿Por qué me invitaste de repente a tu casa? Yotsuya Miko se arregló el uniforme escolar y volvió a sentarse frente a Hachiman, que ya había terminado de comer, y le preguntó con curiosidad el motivo. En Japón, si una chica invita a un chico a su casa, esto puede provocar fácilmente malentendidos. Anteriormente, Kawasaki Saki lo había invitado a su casa, pero eso se debía a un espíritu maligno que la habitaba. Ahora, Yotsuya Miko corría el riesgo de ser malinterpretada. ¿Acaso ella también tenía espíritus malignos en su hogar? En realidad, al preguntarle el motivo, el rostro de Yotsuya Miko se ensombreció visiblemente, como si recordara un recuerdo desagradable. Me di cuenta de que hay bastantes espíritus malignos en mi casa. Originalmente, Yotsuya Miko no tenía previsto pedirle a Hachiman que exorcizara a los espíritus. Después de todo, aparte de los espíritus malignos, tenía la vaga sensación de que algunos espíritus eran bastante amigables con ella. Probablemente por eso había sobrevivido viviendo en una casa tan embrujada. Pero ella ya no podía soportarlo más. Cada mañana, al lavarse, el espíritu del baño la asustaba o bloqueaba deliberadamente el espejo, haciéndole perder un tiempo precioso antes de ir a la escuela. El espíritu gigante que estaba fuera de la ventana aparecía cada vez que abría la cortina, listo para disfrutar del aire fresco con buen humor. Por supuesto, se trataba de molestias menores. Lo que más le molestaba era que cada noche, un espíritu del tamaño de un adulto se metía en su cama, se tumbaba sobre su estómago y no paraba de llamarla mamá. Antes de conocer a Ikigaya Hachiman, Yotsuya Miko no tenía forma de lidiar con los espíritus, así que simplemente los soportaba. Pero ahora, por favor, te lo pido, ven a mi casa. No tienes que hacer mucho, solo deshazte de esos tres espíritus molestos. Con las manos juntas y los ojos cerrados, Yotsuya Miko le suplicó con fervor a Hachiman. Bueno, si es algo así, no puedo quedarme de brazos cruzados. Naturalmente, Hachiman no pudo negarse tras enterarse de que los espíritus estaban perturbando la vida de Miko. Pero después de los sucesos de anoche, supuso que Yukino-shita Yukino probablemente lo obligaría a responder un montón de preguntas por la tarde, así que tal vez no estaría libre para ayudar entonces. Está bien. ¿Qué te parece este sábado en mi casa? Yotsuya Miko notó de inmediato la vacilación de Hachiman. ¿El sábado? Hachiman pensó detenidamente en la hora que Yotsuya había sugerido. Normalmente pasaba los fines de semana tumbado en casa viendo la televisión todo el día. De acuerdo, el sábado me viene bien. Asintiendo, Hachiman aceptó la petición de ir a casa de Yotsuya Miko para el exorcismo el sábado. Muchísimas gracias. La respuesta de Hachiman hizo que Yotsuya Miko respirara aliviada. Miko.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar otra conversación con Hachiman, Ana, quien estaba fingiendo estar muerta en el suelo e ignorada por todos, se levantó sola y abrazó a Yotsuya Miko con una expresión de profundo resentimiento en el rostro. ¿Qué te pasa ahora? Miko no podía hacer nada ante aquel alborotador tan animado que tenía a su lado. Sabía que estaba trabajando duro para vencer al jefe ultra difícil que era Ikigaya Hachiman, y sin embargo este idiota no solo no ayudó, sino que también empeoró las cosas. ¿Vas a abandonarme el próximo lunes?, preguntó Ana con voz lastimera. ¿Por qué te abandonaría el próximo lunes?, preguntó Yotsuya Miko, mirando a Ana con confusión, mientras Hachiman, observando la escena, se inclinaba con interés. Porque si Ikigaya-kun va a tu casa este sábado. Ana no terminó la frase, pero tanto Miko como Hachiman entendieron lo que quería decir. Miko sintió una oleada de ira y deseó poder pellizcarle el pecho a Ana allí mismo, delante de Hachiman. Todos los nutrientes deben haberse concentrado allí para que el cerebro de este idiota sea tan estéril como para pensar solo en ese tipo de cosas. Simplemente estoy invitando a Ikigaya-kun a que venga a exorcizar a los espíritus. Apretando los dientes, Miko le explicó a Ana con claridad y cuidado. ¿Es cierto? El rostro de Ana reflejaba incredulidad. Ella había sido la mejor amiga de Miko desde la infancia, así que simplemente no podía creer la afirmación de Miko de que la invitación era solo para un exorcismo y nada más. Por supuesto que sí. Al ver la expresión de duda de Ana, Miko se abalanzó furiosa sobre ella. Gracias por la hospitalidad, me marcho. Mientras observaba a las dos chicas revolcarse en la azotea, Hachiman guardó su almuerzo en silencio, la colocó junto al asiento de Miko, se despidió en voz baja e inmediatamente abandonó la azotea sin mirar atrás. ¿Por qué dijiste esas cosas antes? Tan pronto como Hachiman se fue, Miko inmovilizó a Ana y le impidió seguir haciendo tonterías. ¿Qué acabo de decir? Al darse cuenta de que estaba en desventaja, Ana inmediatamente se hizo la tonta. ¿Ah? ¿Es así? Entonces supongo que debo recordarte lo que dijiste antes. Hachiman ya se había marchado, pero Ana aún se atrevía a negarlo. Yotsuya Miko la miró con atención y luego sonrió de forma extraña. Capítulo 71. Mi familia apenas podría considerarse noble. Guau, ahora nunca me voy a casar. En la azotea, Murikawa Ana se cubría el rostro con ambas manos, con aspecto de haber sido víctima de acoso escolar grave. A su lado, Yotsuya Miko la miraba con una expresión de total agotamiento. Aunque quieras ayudar, por favor, al menos baja un poco el tono. Tras el reciente interrogatorio, Murikawa Ana confesó por completo todos sus planes para ayudar a Yotsuya Miko a estar con Ikigaya Hachiman. Incluso dijo que si Miko se enteraba, aún así se atrevería a intentarlo de nuevo la próxima vez. Pero sinceramente no sé cómo ayudar. En respuesta a la queja de Miko, Ana insistió en que era completamente inocente. Ella no sabía por qué, a pesar de que su figura y apariencia eran muy superiores a las de Miko, ningún chico la pretendía, y seguía siendo una completa novata en el amor. La única manera que conocía para ayudar a Miko a ganarse a Ikigaya era aprendiendo de los libros. ¿De verdad crees que esas tonterías de los libros podrían funcionar? Miko se quedó momentáneamente sin palabras al escuchar la respuesta de Ana. Pero si los métodos del libro no funcionan, ¿por qué tanta gente compra esos libros?, preguntó Ana, confundida. Había comprado el libro más vendido del momento sobre cómo las chicas deberían conquistar a los chicos. ¿Cómo podía estar mintiéndole el libro? Porque están tratando de engañar a idiotas como tú. Miko se llevó la mano a la frente, sintiéndose completamente agotada. Jeje, no te enfades. De verdad creo que lo vas a conquistar. Al darse cuenta de que tal vez había metido la pata antes, Ana recurrió inmediatamente a sus tácticas de seducción. No es tan fácil ganarme su confianza, me pregunto si siquiera podré. Miko se quejó disimuladamente, pero enseguida se contuvo y se tapó la boca rápidamente. Ana ya había escuchado sus palabras y ahora permanecía de pie con las manos en las caderas, con una expresión de tal como lo imaginaba. ¿Sigues diciendo que solo lo invitaste a exorcizar espíritus? ¿De verdad aprendiste a provocarme? Por supuesto. Hemos sido mejores amigos desde niños. No hay nada que estés pensando que yo no pueda adivinar, pequeño mocoso. Detente ahí mismo. Solo los tontos se detienen. Ah, lo siento, no me hagas cosquillas. Ikigaya Hachiman no se percató de la discusión que se desató en la azotea después de que él se marchara. En ese momento, estaba de vuelta en la oficina de Hiratsuka-sensei, y ambos se miraban fijamente. Creí que te había dicho que no me causaras problemas últimamente.
Después de mirar fijamente a Ikigaya por un momento, Iratsuka suspiró y finalmente rompió el silencio. No he causado ningún problema, ¿verdad? Preguntó Ikigaya con cara de inocente. El sensei le había advertido apenas el día anterior, así que ¿por qué iba a causar más problemas? Entonces ¿puedes explicar por qué estabas en casa de Yukinoshita anoche? ¿Eh? La pregunta de Iratsuka inmediatamente le dio a Ikigaya un mal presentimiento. Había intentado ser discreto al regresar de casa de Yukinoshita. ¿Cómo lo supo ella? Anoche se celebró un banquete especialmente para la segunda hija de la familia Yukinoshita. Yukinoshita Yukino, la presidenta del consejo estudiantil. Mi familia es considerada de cierta nobleza en Japón, así que, naturalmente, me invitaron. Además, Yukinoshita es mi alumno, así que yo también estaba allí. Al ver que Ikigaya seguía confundido, Iratsuka le explicó brevemente por qué sabía que estaba en casa de Yukinoshita. Se suponía que debía ser muy discreto al irme, ¿no? Dado que Iratsuka ya lo había dicho, Ikigaya no tuvo más remedio que admitir que, efectivamente, había estado en casa de Yukinoshita la noche anterior. Así que Okani Kazuki no era humano, ¿eh? Iratsuka quedó atónita ante su confesión. Luego sacó un cigarrillo del bolsillo, con los dedos temblando ligeramente al encenderlo. ¿Cómo lo sabes? Esta vez, Ikigaya fue quien se sorprendió. Iratsuka era una humana normal y corriente, ¿cómo sabía ella de la existencia de los espíritus? No lo acabo de decir. Mi familia es de cierta nobleza en Japón. Es totalmente normal oír pequeños rumores de vez en cuando. ¿Es así? Ikigaya hizo un gesto con la comisura de los labios. Para que una persona común y corriente supiera de espíritus, o bien lo aprendió de uno de los 5 exorcistas de Japón o, como Kawasaki Saki, se topó con Ikigaya por casualidad. Iratsuka definitivamente no pertenecía a esta última categoría, por lo que esta familia noble que mencionó debe tener contacto con exorcistas, esas familias ultrapoderosas. Si es así, ¿por qué Iratsuka seguía soltera con más de 30 años? ¿Acaso esas familias no deberían tener un control más estricto sobre este tipo de cosas? Si sigues pensando en eso, podría matarte. Al ver que Ikigaya la escrutaba, Iratsuka frunció el ceño confundida y luego negó con la cabeza con pesar. Ella comprendió perfectamente lo que estaba pensando ese niño. Sus dedos crujieron mientras le advertía a Ikigaya que iba a morir. Lo siento, culpa mía, aunque era lo suficientemente fuerte como para dominarla, Ikigaya instintivamente se ablandó y se rindió ante su amenaza. Ya que salvaste a Yukinoshita la última vez, te lo perdono esta vez. Al verlo admitir su error, Iratsuka no tenía intención de golpearlo, así que cambió de tema con naturalidad. ¿Y qué hay del lado de Yukinoshita? Están todos bien. Nadie se enteró de lo tuyo. La única razón por la que te vi anoche fue por esto. Iratsuka sacó un pequeño y exquisito colgante de jade de su escote. ¿Qué es esto? Ikigaya sintió de inmediato un fuerte poder espiritual proveniente del colgante. Cuando estaba en el instituto, una hermana mayor me lo regaló. Me dijo que mi energía vital era demasiado fuerte y que podría atraer cosas malas. Llevar este colgante de jade me protegería. Al recordar el momento en que recibió el colgante, el rostro de Iratsuka mostró un atisbo de nostalgia. Recordaba cómo había luchado contra su hermana mayor durante decenas de asaltos en el campo de béisbol antes de que su amante finalmente apareciera y pusiera fin a la pelea. Entonces, profesora, ¿quiere decir que este colgante lo hizo esa mujer que mencionó? Ikigaya se emocionó al escuchar las palabras de Iratsuka. Con semejante poder espiritual, el creador debía ser uno de los 5 exorcistas. Mocoso, ¿en qué estás pensando? Pero Iratsuka lo dejó sin piedad. El colgante se lo dio su amante, quien luego me lo entregó a mí al mencionar al amante de su hermana mayor. Iratsuka frunció el ceño. Porque cuando vio a ese hombre, estaba acompañado por 3 mujeres. Claramente un canalla. No entendía por qué a la hermana mayor no le importaban en absoluto esas 3 mujeres, e incluso parecía feliz. Ah, claro. Últimamente, parecía que Ikigaya andaba haciendo malabares con varias chicas, así que ella tuvo que encontrar la manera de ponerlo en su sitio. Después de todo, ella había estado observando sus cambios. Aún no era mucho, pero quién sabía a cuántas chicas podría lastimar en el futuro. Mejor apagar sus deseos cuanto antes. Al pensar esto, la mirada de Iratsuka se volvió repentinamente muy severa. Capítulo 72. Yuichi Igahama regresa exclamación de apertura exclamación de cierre. La mirada de Iratsuka Shizuka se tornó repentinamente seria, lo que puso a Ikigaya Hachiman en alerta al instante.
¿Podría ser que Hiratsuka finalmente le contara algo sobre los otros exorcistas? Pero para su decepción, Hiratsuka no le dio el tipo de información que esperaba. En cambio, de repente soltó una frase completamente ajena al tema. Lo más importante en la vida es ser fiel a una sola persona, ¿entiendes? Entiendo. Aunque desconcertado por la repentina lección moral, Ikigaya asintió obedientemente. Espero que realmente lo entiendas. Al ver la facilidad con la que accedió, Hiratsuka murmuró algo para sí misma con recelo. Ah, claro, recuerda esto. Para todos los públicos, estuviste en casa toda la noche de ayer. ¿Entendido? Tras charlar sobre tonterías durante tanto tiempo, Hiratsuka casi olvidó el motivo principal por el que lo había llamado a su oficina. Ahora que lo recordaba, su tono volvió a ser severo. ¿Por qué? Solo Hiratsuka lo había visto salir de la residencia Yukinoshita anoche, y Yukinoshita Yukino no era del tipo de persona que lo denunciaría. ¿Por qué Hiratsuka se tomaba el asunto tan en serio e insistía en que ocultara la verdad? ¿No pensabas en serio que el tipo con el que trataste anoche era un don nadie, verdad? Al ver que Ikigaya no había comprendido del todo la importancia de derrotar a Otani Kazuki, Hiratsuka comenzó a explicarle pacientemente. Aunque no sabemos qué era realmente ese hombre, en términos de identidad humana, su estatus en Chiba era equivalente al del padre de Yukinoshita Yukino. ¿Qué crees que sucede cuando alguien de esa categoría desaparece repentinamente en la casa de los Yukinoshita? ¿Quieres decir que la policía va a intervenir? Al oír eso, el corazón de Ikigaya se tensó al instante. Si bien sus técnicas de sigilo podían ocultarlo de la gente, no impedían la vigilancia electrónica. Y tras abandonar la residencia de los Yukinoshita, tomó un taxi cercano para regresar a su casa. Si la policía decidiera investigar, no les llevaría más de 10 minutos localizarlo. ¿Ahora tienes miedo? ¿Por qué no se te ocurrió antes? Al verlo finalmente mostrar un atisbo de pánico, Hiratsuka sonrió levemente antes de continuar con un tono algo orgulloso. No te preocupes. El asunto de Otani Kazuki ya lo hemos encubierto yo y la familia Yukinoshita. No hay forma de que esto vuelva a ti. ¿De verdad? Entonces gracias, Sensei. Al darse cuenta de que Hiratsuka ya le había ayudado a borrar sus huellas, Ikigaya se sintió agradecido y un poco avergonzado. Ayer ya le había causado problemas, y hoy necesitaba su ayuda de nuevo. Aunque ella decía que no era nada, él intuía que debía haber pagado un precio muy alto a escondidas. Algún día tendría que encontrar la manera de saldar esa deuda. Ah, cierto. Yukinoshita no vino hoy a la escuela. Pero me pidió que te transmitiera un mensaje. ¿Qué? Dados los acontecimientos de anoche, a Ikigaya no le sorprendió que Yukinoshita Yukino no hubiera venido hoy a la escuela. Pero el hecho de que le pidiera específicamente a Hiratsuka que le transmitiera un mensaje, eso sí fue inesperado. No es como si fuera una carta de amor. Mira lo emocionado que te pones. Al ver cómo se iluminaba su rostro en el momento en que ella mencionó a Yukinoshita, Hiratsuka puso los ojos en blanco con incredulidad. Tos, tos. Por supuesto que no es una carta de amor. Al fin y al cabo, solo somos socios del club. Avergonzado por sus burlas, Ikigaya tosió y rápidamente intentó explicarse. Lo sé, obviamente. Si de verdad la hubieras conquistado tan rápido, ya no la llamarían la princesa de hielo. En fin, basta de tonterías. El mensaje es sencillo. Mientras ella no esté, se espera que sigas asistiendo a las actividades del club como de costumbre. Por supuesto. Ikigaya se encogió de hombros. ¿Acaso pensaba que él era del tipo que faltaba a las reuniones del club y simplemente se iba a casa? De ninguna manera. Ahora que Yukinoshita Yukino ya no estaba, el club de servicio era su santuario privado. En realidad, ahora era el turno de Hiratsuka de mostrarse sorprendida. En realidad, ella había planeado usar la fuerza si fuera necesario para obligarlo a aceptar la petición de Yukinoshita. Dado lo perezoso e indiferente que era, las probabilidades de que volviera al club sin Yukinoshita parecían prácticamente nulas. Por supuesto. Iré al salón del club justo después de clases y me aseguraré de que todo funcione correctamente. Si no me crees, puedes venir a comprobarlo. Al ver que ella no le creía, Ikigaya no se molestó en dar más explicaciones. En cualquier caso, definitivamente iba a volver al club. Tras salir del despacho de Hiratsuka y regresar a clase, Ikigaya acababa de sentarse cuando comenzaron las clases de la tarde. Tras 3 agotadoras clases, finalmente sonó el timbre, señalando el final de la jornada escolar. Sin dudarlo, Ikigaya recogió sus cosas, se echó la mochila al hombro y se dirigió al club de servicio.
Abrió la puerta y descubrió que la escena familiar, la de una niña tomando el sol con un libro en la mano, había desaparecido. Tras contemplar el banco vacío durante un par de segundos, Ikigaya entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Sabiendo que Yukinoshita no vendría y que probablemente nadie más aparecería, movió todas las sillas al fondo de la sala. Era hora de entrenar en solitario. Ya halló. Justo cuando empezaba a entrar en calor, la puerta, que estaba cerrada herméticamente, se abrió de golpe y se oyó la alegre voz de una niña. Después de ver a Ikigaya aceptar sus galletas caseras esa mañana, Yuiga Yui había estado esperando con ansias el sonido de la campana final durante todo el día. Sin embargo, como tenía muchas cosas que empacar, cuando levantó la vista y se preparó para ir al club con él, Ikigaya ya se había ido. Pero eso no era gran cosa. Tarareando alegremente, bajó dando saltitos por el pasillo hacia el club de servicio. Tras respirar hondo y armarse de valor, abrió la puerta de golpe y saludó a los dos miembros del club que estaban dentro con su entusiasmo característico. Pero la respuesta esperada nunca llegó. En cambio, oyó un golpe seco. Alguien se había caído. ¿Eh? ¿Dónde está todo el mundo? Al asomarse a la habitación, no vio rastro de Yukinoshita Yukino. En su lugar, Ikigaya Hachiman estaba tirado en el suelo, haciendo algo. Yukinoshita no vino hoy a la escuela. ¿Necesitas algo, Yuiga-ama-san? Ikigaya se levantó del suelo, se sacudió el polvo y miró a Yuiga-ama, que miraba con curiosidad hacia la habitación, sintiendo ya que le venía un dolor de cabeza. ¿Podría estar aquí hoy de nuevo para mejorar sus habilidades culinarias? Capítulo 73, un dango bastante problemático no precisamente. Yuiga Yui negó con la cabeza, desmintiendo la suposición de Ikigaya Hachiman. Luego, sacó una bolsa de galletas de su mochila y dijo, solo vine a darle las gracias a Yukinon. ¿Yukinon? Al oír a Yuiga referirse a Yukinoshita Yukino con un apodo tan cercano, Ikigaya arqueó una ceja. Le sorprendió la facilidad con la que esta chica, aparentemente despistada, podía entablar amistad con los demás. Apenas habían conocido a Yukinoshita el día anterior, y hoy ya la llamaba así con tanta familiaridad. Quizás eso sea un talento excepcional en sí mismo. Ah, claro, Iki, ¿sabes por qué Yukinon no vino hoy a la escuela? Pero eso no fue todo. Tras enterarse de que Yukinoshita no había ido a la escuela, Yuiga inmediatamente centró su atención en Ikigaya. Iki, ¿por qué me llamas así? Ikigaya ya sentía curiosidad por la reacción de Yukinoshita al ser llamado Yukinon, pero ahora estaba aún más perplejo por el extraño apodo que Yuiga acababa de ponerle. Porque normalmente no hablas en clase. Todo el mundo dice que eres un ermitaño total o algo así, aunque Yuiga intentó explicar el apodo de la forma más amable posible, Ikigaya pudo intuir cómo sus compañeros se burlaban de él a sus espaldas. Está bien. Llámame como quieras. Al ver el rostro inquieto de Yuiga Ikigaya suavizó su tono para consolarla. No solo como el exorcista en que se había convertido ahora, sino incluso antes de comprender el sistema, no le habrían importado comentarios como ese. Al fin y al cabo, ¿qué tenían que ver con él los chismes de los demás? Eran solo un montón de gente aburrida que se aprovechaba de los demás para engrandecerse a sí mismos. Me alegra que no estés enfadado. Al ver que Ikigaya no estaba enfadado por el apodo, Yuiga dejó escapar un suspiro de alivio y se dio unas palmaditas en el pecho. Ikigaya contempló en silencio los picos que rebotaban frente a él, y su mente recordó involuntariamente la escena que vio la noche anterior en la habitación de Yukinoshita. Al darse cuenta de que sus pensamientos se estaban desviando del tema, el rostro de Ikigaya se puso rojo al instante. Iki, ¿estás bien? Al verlo toser repentinamente, Yuiga se acercó rápidamente a él con preocupación. No es nada. Al ver que esos picos se acercaban, Ikigaya retrocedió instintivamente un paso. Pero Yuiga malinterpretó su tímida reacción como una señal de desagrado. Iki, ¿me oías? La luz que iluminaba su rostro se atenuó, y Yuiga miró a Ikigaya con una expresión de cachorro abandonado y con los ojos llorosos. Para nada. ¿Por qué piensas eso? Al verla a punto de llorar, Ikigaya se cubrió el rostro con frustración. Porque cada vez que hablo contigo, siempre actúas como si solo quisieras que la conversación terminara rápido, pero cuando hablas con Yukinon, no eres así. Yuiga hizo un puchero y expresó su queja, lo que provocó que Ikigaya frunciera el ceño. Estaba discutiendo con Yukinoshita, ¿de acuerdo? Y las discusiones no terminan en unas pocas frases. Está bien, Yuiga-san, no te odio. Apoyando la mano en la frente, Ikigaya la miró seriamente y dijo esto palabra por palabra. ¿En serio? ¡Qué bien!
Sin dudar en absoluto de sus palabras, el rostro de Yuigahama se iluminó de inmediato con una sonrisa tonta. Bueno, ahora que hemos aclarado eso, justo cuando Ikigaya pensaba que había logrado calmar a Yuigahama y estaba a punto de decirle que se fuera a casa y le trajera galletas a Yukinoshita otro día, la vio forcejeando para mover una silla y colocarla junto a la suya. Ikigaya. Yuigahama-san, ¿qué estás haciendo? Al verla sentarse a su lado, Ikigaya preguntó confundido. Obviamente te estoy haciendo compañía. Yuigahama parpadeó con sus grandes ojos y respondió con naturalidad. Ya que Yukino no está aquí, debes estar súper aburrida sola, ¿verdad? Es cierto. Gracias, de verdad. Al escuchar su razón, la boca de Ikigaya se contrajo. Se dio cuenta de que cualquier idea de entrenar en la sala del club quedaba completamente descartada ahora que Yuigahama estaba allí. Con un suspiro de impotencia, Ikigaya volvió a colocar todas las sillas en su sitio, se sentó junto a Yuigahama y sacó un libro de su mochila para matar el tiempo. Mientras tanto, Yuigahama apoyó la barbilla en las manos sobre la mesa, con la cabeza ladeada, absorta en sus pensamientos. Es hora de volver a casa, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero Ikigaya cerró de repente su libro, se giró y miró a Yuigahama. ¿Eh? Al oírlo, Yuigahama se quedó paralizada por un instante. Luego, al contemplar la puesta de sol, se dio cuenta de que ya era bastante tarde. Tras cerrar con llave la sala del club y devolver la llave a la oficina, Ikigaya se dio cuenta de que Yuigahama seguía siguiéndole. ¿Cómo vas a volver a casa? Preguntó. Solo estoy caminando a casa, por supuesto, siguiéndole de cerca y pateando con aburrimiento su propia sombra, Yuigahama respondió por reflejo. Ikigaya miró en silencio a la chica que tenía delante. Vale, quizás lo pregunté mal. Quería decir que ya es bastante tarde, ¿vas a volver a casa sola? Por supuesto. Hoy no me fui con Miura y los demás, ya veo. Entonces espérame un rato en la puerta del colegio. Dicho esto, Ikigaya se dio la vuelta y corrió hacia el aparcamiento de bicicletas. Interrogación de cierre. Yuigahama ladeó la cabeza con confusión mientras lo veía huir. Aunque no sabía qué tramaba, se quedó obedientemente en la puerta de la escuela y esperó. Quizás porque ya era bastante tarde, mientras estaba de pie junto a la puerta, la única otra persona que vio fue al guardia de seguridad en la garita. De repente, una brisa sopló, levantando su falda corta. Por suerte, Yuigahama reaccionó rápidamente y la bajó antes de que se viera algo. Qué raro, ¿por qué hace viento aquí? Inclinó la cabeza, perpleja. Se había acortado la falda, así que había elegido específicamente un lugar sin viento, antes de que pudiera pensarlo más, Ikigaya ya se había acercado a ella en bicicleta. Disculpen la espera. Capítulo 74. Miura aparece repentinamente. No, en absoluto. Acabo de llegar yo solo. Al ver que Ikigaya Hachiman había llegado, Yuigahama Yui dejó de pensar en por qué había habido una repentina ráfaga de viento en esa zona. Por cierto, Iki, no tenías por qué acompañarme a casa. Al ver a Hachiman empujando su bicicleta y caminando a su lado, Yui bajó la cabeza y habló en voz baja. De todas formas, está de camino. Y volver a casa solo es aburrido, ¿verdad? Aunque solo habían estado separados unos minutos, una niebla negra ya había comenzado a enroscarse alrededor del cuerpo de Yui. Hachiman no fue tan descuidado como para dejar que una chica caminara sola a casa en esas circunstancias. Además, lo que dijo también era cierto. En los últimos días, gracias a que Yui insistía en llamar su atención, Hachiman había confirmado que ella era la dueña del perrito que a menudo lo emboscaba de camino a la escuela. Y como paseaba a su perro por las mañanas, no podía vivir muy lejos de la escuela, lo que significaba que él pasaría cerca de su casa de camino a casa. En su opinión, desviarse un poco para asegurarse de que llegara a casa sana y salva era un trato muy justo. Yui asintió levemente ante las palabras de Hachiman, luego se echó la mochila al hombro y lo siguió como una pequeña esposa, con la cabeza gacha. ¿Te ha pasado algo extraño hace un momento? Al notar que Yui se quedaba atrás, Hachiman suspiró con impotencia. Disminuyó el paso e inició una conversación. Ahora que lo mencionas, algo raro acaba de suceder. Yui ladeó la cabeza pensativa y luego le contó sobre la extraña ráfaga de viento. ¿Un viento repentino, Tras escuchar su relato, Hachiman se sumió en la reflexión. Teniendo en cuenta la niebla negra que envolvía a Yui, no le cabía duda de que se había topado con un espíritu maligno. Lo más probable es que hubiera intentado poseerla, solo para huir apresuradamente y dejar atrás energía residual cuando reapareció. Es extraño, ¿verdad?
Un lugar donde no debería haber viento, y sin embargo lo había, es tan misterioso. Tengo que contárselo a Yumiko mañana. Yui no tenía ni idea de lo que acababa de sucederle. Ahora que el tema había surgido, charlaba alegremente junto a Hachiman como un canario. Hachiman se limitó a escuchar en silencio, observando cómo ella se animaba cada vez más con el paso del tiempo. Yui. Pero el momento de felicidad de Yui no duró mucho. Al pasar por una tienda de té con leche de camino a casa, una voz los llamó de repente. Era la de Yumiko Miura. Al instante siguiente, Yui miró sorprendida como Yumiko, con un semblante claramente disgustado, salía de la tienda a grandes zancadas. Se acercó directamente a ellos, examinó a Hachiman de arriba a abajo, luego dirigió su mirada penetrante hacia Yui y exigió. Lo realmente importante que mencionaste esta tarde, era caminar a casa con este tipo. No, Yumiko, tenía pensado llevar galletas a Yukino esta tarde, pero entonces, completamente desconcertada por la presencia de Yumiko tanto tiempo después de que terminaran las clases, Yui intentó explicarse. Pero antes de que pudiera terminar, Hachiman levantó la mano y la interrumpió. Estar sentado solo en una tienda de té con leche es aburrido, ¿verdad? Hachiman miró la taza de té con leche que Yumiko tenía en la mano y habló en un tono que parecía sugerir que sabía más de lo que aparentaba. ¿Qué tonterías estás diciendo? Simplemente me los encontré aquí por casualidad. La expresión de Yumiko cambió ligeramente mientras lo negaba rápidamente. Ya ha pasado más de una hora desde que terminaron las clases, ¿verdad? Pero el tono cortante de Hachiman desbarató de inmediato su excusa. ¿Qué clase de estudiante normal de secundaria se sentaría en una tetería cerca del colegio durante una hora después de clase? Sobre todo en el mismo camino que Yui toma para volver a casa, ¿eh? Yumiko, ¿me estabas esperando aquí a propósito? Incitada por Hachiman, Yui gritó sorprendida. Realmente no se esperaba que Yumiko hiciera algo así. Por supuesto que no. Yumiko, por reflejo, alzó la voz en señal de protesta. ¿Quién esperaría aquí a propósito a un idiota como tú? Estaba charlando con un compañero de clase justo cuando pasabas. Ah, claro, al escuchar su explicación, el ánimo de Yui decayó inmediatamente. Entonces, ¿por qué se van tan tarde de la escuela? Al ver la expresión abatida de Yui, Yumiko abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero tras echar un vistazo a Hachiman, se mordió el labio y cambió de tema. Las actividades del club acaban de terminar. Hachiman respondió con naturalidad. Aunque la verdadera razón era que había perdido la noción del tiempo durante el entrenamiento, eso era algo que jamás admitiría en voz alta. Sobre todo porque Yui lo había elogiado antes por lo concentrado que parecía leyendo, a diferencia de ella, que siempre estaba distraída. No tenía ninguna intención de dejar que ella descubriera la verdad detrás de ese cumplido y sufriera la muerte social que le seguiría. Ah, ese supuesto club de servicio que dirige Yukino Shita. Al mencionar a Yukino y su club, el tono de Yumiko se tornó abiertamente hostil. Después de todo, su enamorado, Ayama Hayato, era amigo de la infancia de Yukino Shita Yukino. Sí, el mismo supuesto club de servicio. ¿Tiene Miura-san alguna opinión en particular sobre mi club? Al notar el tono hostil, Hachiman entrecerró los ojos y, imitando el estilo de Yukino, respondió de una manera sarcásticamente educada. Tú. Quizás porque ya había tenido muchos enfrentamientos con Yukino, Yumiko comprendió de inmediato a quién estaba imitando a Hachiman. Y para colmo, Yui había traído galletas, pero no compartió ninguna con ella. Solo eso hizo que Yumiko se sintiera como un polvorín a punto de estallar. Yumiko, cálmate. Al ver que Yumiko se estaba enfadando, Yui la agarró del brazo presa del pánico, preocupada de que Hachiman pudiera resultar herido. Yui, tú. Yumiko casi pierde los estribos al ver a su propia seguidora ponerse del lado de Hachiman. Ya era bastante malo que Yui se hubiera pasado claramente al otro bando, pero proteger abiertamente a Hachiman cuando estaba a punto de discutir con él. Eso era algo que Yumiko no se esperaba en absoluto. Si Yui quería ayudarle, no podía hacerlo discretamente. Ahora que lo había dejado tan claro, ¿qué se suponía que debía hacer Yumiko a continuación? No podía darle una paliza a Hachiman, ¿verdad? Capítulo 75. El Miura perdido. El pecho de Miura Yumiko se agitaba violentamente. La mitad se debió a las palabras de Ikigaya Hachiman, y la otra mitad a los pequeños gestos de Yuiga Yui. La combinación de ambas cosas casi la volvió loca de ira. En cuanto a Yuiga Yui, Miura Yumiko, como era de esperar, no podía tratar con ella abiertamente. Aunque quisiera darle una lección, tendría que esperar hasta que estuvieran a solas ellas dos.
Pero en cuanto a Ikigaya Hachiman, al mirar a Yuigahama Yui a su lado, observándola nerviosamente, Miura Yumiko se sintió repentinamente impotente. Respiró hondo para reprimir su rabia y comenzó a pensar en cómo lidiar con Ikigaya Hachiman. Entonces, de repente, recordó las actividades del club de servicio. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿No era Ikigaya Hachiman miembro del club de servicio? Entonces, todo lo que tenía que hacer era asignarle algunas peticiones extremadamente problemáticas. Para cuando todas sus energías se hubieran agotado con esas peticiones, veamos si aún tendría el valor de contestarle. Y si no podía atender las peticiones, ¿acaso eso no demostraría que el club de servicio era inútil? Incluso podría aprovechar la oportunidad para socavar la reputación de Yukino Shita. Ella era brillante. Miura Yumiko se felicitó mentalmente por su astucia. Entonces, cruzó los brazos y miró a Ikigaya Hachiman, que estaba frente a ella, con un tono ligeramente arrogante, diciendo: «Tengo una petición que me gustaría hacerte». «Lo siento. No acepto ninguna petición suya». Sin la menor vacilación, Ikigaya Hachiman se negó rotundamente al escuchar las palabras de Yumiko. ¿Eh? Era la primera vez que alguien la rechazaba de forma tan tajante. Miura Yumiko se quedó paralizada durante 2 segundos, incapaz de creer lo que acababa de oír. Que ese insignificante Ikigaya se atreviera a rechazar su petición. ¡Qué indignante! Igual que esa mujer. En cualquier caso, no aceptaré ninguna petición que provenga de usted. Si no hay nada más, nos marcharemos ahora mismo. Al ver la mirada aturdida en los ojos de Miura Yumiko, Ikigaya Hachiman la encontró inesperadamente un poco linda. Por supuesto, eso era algo que no podía decir en voz alta bajo ningún concepto. Asintió cortésmente hacia Miura Yumiko, a modo de despedida, luego miró a Yuigahama Yui y empujó su bicicleta hacia adelante. Entonces, Yumiko, me voy a casa ahora. Al comprender el significado de la mirada de Hachiman, Yuigahama Yui se mordió el labio con vacilación, pero finalmente decidió dejar atrás a Miura y lo persiguió. Después de todo, todavía tenía muchas preguntas que quería que Ikigaya Hachiman respondiera. Y Yumiko era tan fuerte, seguro que estaría bien incluso sin ella, ¿verdad? Antes de que Miura Yumiko pudiera siquiera responder, vio a su fiel compañera corriendo rápidamente hacia aquel tipo de ojos inexpresivos, charlando y riendo con él. Una derrota tan aplastante, una sensación de pérdida invadió repentinamente la mente de Miura Yumiko. Había venido aquí preocupada de que Yukino Shita pudiera estar acosando a Yui, e incluso rechazó una invitación a un karaoke solo para esperar aquí. Y sin embargo, Miura Yumiko levantó la mano y se dio unas palmaditas en las mejillas para recomponerse, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia su casa. De repente, una fuerte ráfaga de viento pasó a su lado. Miura Yumiko sintió inmediatamente un peso sobre su hombro. Sin embargo, cuando se giró para mirarse el hombro, no había nada allí aparte de la correa de su mochila escolar. ¿Fue mi imaginación? Le dio una palmadita suave en el hombro, con un atisbo de confusión en la mirada. Iki, ¿por qué me miras así? Desde aquella ráfaga de viento anterior, Yuigahama Yui había notado que Ikigaya Hachiman la miraba fijamente. Eso la hizo sentir un poco tímida, pero también curiosa. ¿Qué era exactamente lo que estaba mirando? No, no es nada. Al oír su pregunta, Ikigaya Hachiman apartó la mirada. Pero su mente seguía anclada en aquella ráfaga de viento de antes. Justo cuando el viento pasó entre ellos, notó que el aura negra que había estado envolviendo a Yuigahama Yui se desvaneció repentinamente. No, desaparecer no era la palabra adecuada. Más bien, el viento se había llevado el aura negra de Yuigahama. Ese viento, definitivamente no era normal y Ikigaya Hachiman estaba seguro de eso. Pero cuando el viento pasó a su lado, el sistema no le alertó de la presencia de ningún espíritu maligno cercano. ¿Fue un viento invocado por un espíritu lejano, o creado por un exorcista? Esas eran las únicas 2 explicaciones que se le ocurrían. De las 2, se inclinó por la primera. Después de todo, con solo 5 exorcistas en todo Japón, las probabilidades de encontrarse con uno por casualidad eran demasiado bajas. Por cierto, Iki, ¿por qué rechazaste la petición de Yumiko hace un momento? Al ver que Hachiman no le daba una respuesta directa, Yuigahama Yui infló las mejillas como un bollito, frustrada. Pero la curiosidad pronto pudo más que ella, y le preguntó de nuevo por qué había rechazado a Miura. Porque estoy seguro de que la petición de Miura tenía como objetivo fastidiarme. Al oír mencionar a Miura Yumiko, Ikigaya Hachiman suspiró y pareció exasperado. Sinceramente, no sabía qué había hecho para ofenderla tanto. ¿Por qué había sido tan hostil desde el principio?
Además, cuando mencionó la petición, se veía tan emocionada que ni siquiera intentó disimular su expresión. No era tonto. Por supuesto que se dio cuenta de que ella estaba tramando algo. Y con alguien tan orgullosa y altiva como Miura Yumiko, si alguna vez tuviera un problema de verdad, no hay manera de que acudiera a él en busca de ayuda. Yumiko no llegaría tan lejos, ¿verdad? Yuigahama Yui sacó la lengua tímidamente, insegura de la explicación de Hachiman. Claro, Miura a menudo la llamaba estúpida, pero siempre ayudaba cuando Yui estaba en problemas. ¿Por qué iba a molestarse en fastidiar a Hachiman? ¿Quién sabe? Ikigaya Hachiman miró a Yui y se dio cuenta de que realmente no sabía qué tramaba Miura. No es que fingiera, sino que estaba genuinamente desinformada. Como Miura no tenía intención de contárselo a Yui, pensó que él tampoco debía decir demasiado. Poco después, los dos llegaron al barrio de Yuigahama. Ahora que el aura negra había desaparecido, Hachiman sintió que era seguro que Yui volviera a casa sola. Tras despedirse, Ikigaya Hachiman sintió de repente la necesidad de poner a prueba su mejor condición física. Así que se subió a su bicicleta y se fue a toda velocidad a casa, justo a tiempo para encontrarse con Komachi, que había regresado caminando. Eres increíble, Oni-chan. Conducir tan rápido es realmente peligroso, ¿sabes? En la sala de estar de la familia Ikigaya, Komachi permanecía de pie con las manos en las caderas, regañando severamente a su hermano. Lo siento, sentado frente a ella en la posición correcta de rodillas, Ikigaya Hachiman tenía una sonrisa irónica en el rostro mientras escuchaba su moralizante sermón. Finalmente le entraron ganas de dar un paseo salvaje, y Komachi lo pidió en cuanto llegó a casa. Su suerte era realmente increíble. Una simple disculpa no es suficiente, ¿sabes? Komachi está muy preocupado de que tengas un accidente. Komachi carraspeó y miró a su hermano con cierta frustración, al ver que no parecía comprender la gravedad de la situación. Por suerte, Hachiman ya le había hablado del sistema con anterioridad. De lo contrario, el temerario paseo de hoy la habría asustado de muerte. Apenas se había recuperado de las heridas sufridas en el accidente anterior, y ya estaba haciendo algo peligroso otra vez, no volverá a suceder. Al ver la preocupación en el rostro de Komachi, Ikigaya Hachiman habló con sinceridad. No quería que su hermana pequeña se preocupara más por él. De ahora en adelante, respetaría las normas de tráfico sin importar qué. Capítulo 76. Podía olerlo todo, ¿sabes? Tras la improvisada sesión de críticas familiares, la familia Ikigaya retomó su rutina habitual. Mientras Komachi preparaba la cena, Ikigaya Hachiman se ocupó primero de los deberes que su profesor había dejado en el salón. Después de eso, como un auténtico vago, se tumbó en el sofá abrazando al gato de la familia, esperando a que Komachi lo llamara para cenar. Una vez que terminaron de comer, los hermanos intercambiaron papeles. Hachiman se encargaba de lavar los platos en la cocina, mientras que Komachi se tumbaba perezosamente sobre la mesa de centro, haciendo sus deberes de ciencias. ¿Y qué hay de sus deberes de humanidades? ¿De verdad pensabas que después de cenar algo preparado por la mismísima gran Komachi-sama, lavar los platos sería suficiente para darlo por terminado? Originalmente, Hachiman incluso se había ofrecido voluntario para hacer todos los deberes de Komachi. Pero Komachi lo rechazó, alegando su bajo rendimiento constante en ciencias. Eso dejó a Hachiman deprimido durante bastante tiempo. Tras terminar de fregar los platos, Hachiman se sentó junto a Komachi, como de costumbre, y cogió sus deberes de humanidades, solo para sorprenderse al descubrir que la tarea de hoy consistía en escribir un ensayo sobre el tema de la juventud. Al ver el título, Hachiman sintió de inmediato una sensación de familiaridad. Al fin y al cabo, fue gracias a un ensayo como este, uno que escribió demasiado bien, que Hiratsuka-sensei lo invitó personalmente a unirse al club de servicio, donde trabajó junto con la famosa princesa de hielo de la escuela, Yukinoshita Yukino, para ayudar a otros estudiantes con sus problemas. ¿Eh? ¿Es un ensayo? Entonces lo haré yo mismo. Tras haber corrido a casa desde la escuela sin prestar atención al profesor, Komachi suspiró al darse cuenta de la tarea. Se levantó rápidamente y le arrebató el ensayo de las manos a Hachiman. ¿No confías en mis habilidades? Hachiman la miró herido, claramente ofendido. Después de todo, una vez había quedado en segundo lugar en un concurso nacional de ensayos. No, confío plenamente en tus habilidades para las humanidades, Oni-chan, dijo Komachi, negando con la cabeza. Pero tus ensayos siempre dan la impresión de ser insulsos, y eso no pega nada con una chica guapa como yo. El profesor se daría cuenta enseguida. De acuerdo. El razonamiento de Komachi dejó a Hachiman sin palabras. Después de todo, era un pez muerto.
Eso era innegable. Bueno, entonces subiré arriba, como hoy no tenía que ayudarla con sus deberes de humanidades y no quería molestarla mientras se concentraba en ciencias, Hachiman decidió regresar a su habitación. Pero justo cuando él se ponía de pie, Komachi, que parecía totalmente concentrada en su libro de texto, extendió la mano de repente y le agarró la manga. Hachiman. Hoy no te voy a ayudar con los deberes, le dijo sin rodeos, mirando fijamente la mano que sujetaba su ropa mientras ella seguía escribiendo con la otra. Ni se te ocurra escapar. Por supuesto, Komachi no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Aunque no pudiera escribir su ensayo, quería que le hiciera compañía mientras trabajaba. Está bien, al darse cuenta de que ella no lo dejaría ir hasta que terminara su tarea, Hachiman se sentó de nuevo a su lado. Apoyó la barbilla en una mano y comenzó a leer las últimas noticias en línea. Mientras lo observaba a su lado, Komachi sonrió cálidamente. Mientras resolvía una fórmula matemática en su cuaderno, le preguntó casualmente cómo le habían ido las cosas últimamente. Por supuesto, lo que quería decir exactamente con cómo van las cosas era un secreto que solo conocían los hermanos. No mucho. Aparte de la petición que me hizo Kawasaki el primer día, Chiba ha estado inusualmente tranquila, respondió Hachiman con sinceridad, aunque omitió algunos detalles clave. Tras haber matado a un espíritu maligno de clase especial y a otro de clase general en días consecutivos, era cierto que los demás espíritus de Chiba se habían calmado considerablemente. ¿No hay ningún trabajo? Komachi frunció el ceño, visiblemente decepcionada. Había estado esperando que le ingresaran más dinero en su cuenta todos los días. Pero su decepción duró poco. Al fin y al cabo, el hecho de que no hubiera peticiones de exorcismo significaba que todos estaban sanos y salvos, y que ella no tenía que preocuparse de que su hermano mayor corriera peligro. Además, si Hachiman administrara cuidadosamente su primer pago, eso solo bastaría para mantenerlos a ambos por el resto de sus vidas. Por cierto, Oni-chan, hoy te ha aparecido el aroma de otra mujer nueva. Mientras escribía sin parar, Komachi soltó de repente una bomba, una que claramente había estado preparando. ¿Eh? Hoy llevabas encima 5 perfumes de mujer diferentes. Mi nariz los detectó todos, ¿sabes? Al ver a Hachiman intentando hacerse el tonto, Komachi fue directo al grano. Aparte de Hiratsuka-sensei, ¿quiénes son los otros 4? Son solo compañeros de clase del colegio. Un sudor frío recorrió la frente de Hachiman mientras se apresuraba a explicar. Con tantas chicas en la escuela, ¿no era natural que su aroma se le impregnara por casualidad? ¿Crees que me voy a creer eso, Oni-chan? Komachi mostró su pequeño colmillo con una sonrisa pícara. Si seguía mintiendo, lo interrogaría como es debido. ¿Todavía no piensas contarme qué pasó anoche? En el apartamento de Yukino-shita Yukino, su hermana Haruno la miró con un largo suspiro. Tras fracasar en su intento de someter a Otani Kazuki anoche y ver cómo se llevaban a Yukino, Haruno casi perdió la cabeza. Porque no era nada difícil adivinar lo que Otani Kazuki querría de su hermana pequeña. Pero para su sorpresa, apenas unos minutos después, Yukino había regresado, sana y bien vestida, y había salvado tanto a Haruno como a su madre inconsciente. Poco después, se extendió la noticia de la desaparición de Otani Kazuki. Haruno no sabía exactamente qué era, pero estaba segura de que no era humano. Y sabía con certeza que su hermana era solo una chica normal y corriente. Después de todo, siempre había protegido a Yukino con mucho cuidado. Lo cual planteó la pregunta: ¿qué sucedió exactamente en esos pocos minutos entre el secuestro de Yukino y su repentino regreso para rescatarlos? Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Yukino miró a su hermana, con una expresión igual de impotente. Por supuesto que lo sé. El rostro de Haruno se quedó inexpresivo por un momento antes de esbozar una sonrisa amarga. No era difícil adivinar lo que había sucedido. Alguien debió haber aparecido y salvado a Yukino de Otani Kazuki. Lo único que Haruno realmente quería saber era la identidad de esa persona. Pero si se pusiera en el lugar de Yukino, tampoco querría delatar a su salvadora, no si eso significaba causarles problemas. Aún así, comprender eso no significaba que fuera a rendirse. Haruno había recopilado información a través de sus propios contactos, y sabía que oportunidades como esta eran demasiado raras como para desaprovecharlas. Capítulo 77, Los hermanos con problemas. Haz lo que quieras. En cualquier caso, no te voy a decir absolutamente nada. Al ver que Haruno no tenía intención de rendirse, Yukino solo pudo suspirar profundamente y cerrar la boca, dejando que su hermana hiciera conjeturas descabelladas por su cuenta.
Al fin y al cabo, ella todavía estaba en el instituto, mientras que Haruno ya se había graduado en la universidad y estaba empezando a hacerse cargo del negocio familiar. Si Haruno realmente quisiera investigar, Yukino no podría detenerla. No te preocupes, no te pondré en una situación difícil. Aunque no había obtenido ninguna información útil de Yukino, a Haruno no le preocupaba en absoluto no poder identificar a la persona de la noche anterior. El círculo social de Yukino era extremadamente reducido, y por las reacciones de su hermana hasta ese momento, quedó claro que la persona misteriosa era alguien que Yukino conocía. Eso significaba que la persona de anoche probablemente se encontraba entre quienes habían interactuado con Yukino, pero no puedo simplemente acercarme de forma imprudente. Ahora que había reducido la lista de sospechosos a un estudiante, Haruno no tenía prisa por encontrarlo. En cambio, le preocupaba cómo acercarse a él. Después de todo, la persona a la que quería acercarse era una de las únicas 5 personas de ese tipo en todo Japón. ¿Estarían dispuestos a reunirse con ella? ¿Se enfadarían si descubrieran que ella se les acercó intencionadamente? Estas eran preocupaciones que solo habían inquietado a sus pretendientes anteriores. Ahora, todos esos pensamientos inundaban la mente de Haruno. Que quede claro una cosa. No puedes interferir en absoluto en mi vida ni en la de las personas que me rodean. Yukino podía adivinar fácilmente lo que Haruno estaba pensando. Sabiendo lo fácil que le resultaría a su hermana reducir la búsqueda a las personas que la rodeaban, Yukino inmediatamente puso una condición para proteger a Hachiman. Confiaba plenamente en la capacidad de Hachiman para permanecer oculto. Después de todo, había pasado mucho tiempo con él y no había sospechado nada. No fue hasta que él la salvó que se dio cuenta de su verdadera identidad. Mientras pudiera limitar los métodos de Haruno y avisar a Hachiman antes del lunes, la posibilidad de que lo descubrieran era prácticamente nula. Por supuesto. Haruno aceptó de buen grado la condición de su hermana, aunque una sonrisa traviesa asomó en su rostro. Su hermana aún era demasiado ingenua. Con toda la gente que había conocido y evaluado a lo largo de los años, a Haruno le bastó con visitar el Instituto Sobu una sola vez y echar un vistazo al entorno de Yukino. Enseguida detectaría quién era diferente, sin necesidad de una investigación a gran escala. Por cierto, ¿por qué había en tu bolso el certificado de premio de otra persona? Tras concluir el tema de la persona misteriosa, Haruno pasó a otro asunto que había llamado su atención. ¿Revisaste mi bolso? La expresión de Yukino se volvió gélida al escuchar la pregunta de Haruno. Yo no. El certificado simplemente se cayó de tu bolso solo. Aunque su hermana estaba enfadada, Haruno no estaba preocupada en lo más mínimo. De hecho, ella había recogido el certificado del suelo del salón, no había husmeado entre las pertenencias de Yukino. Ya veo, lo siento. Como era de esperar, en cuanto Yukino escuchó la explicación de Haruno, su expresión se suavizó de inmediato, incluso mostrando un atisbo de culpa por haber malinterpretado a su hermana. Entonces, ¿quién es Ikigaya Hachiman? Aunque Haruno ya conocía todos los detalles sobre Hachiman, fingió ignorancia y volvió a preguntar mientras observaba con interés las reacciones de su hermana. Es miembro de mi club. Cuando mencionó a Hachiman, el tono de Yukino se mantuvo tan firme e impasible como siempre, sin el más mínimo atisbo de emoción. El club que fundaste, el club de servicio, ¿verdad? Al oír mencionar el club, Haruno esbozó una sonrisa ligeramente divertida. Como era de esperar de su adorable hermana pequeña, había creado un club que sonaba tan ingenuo con un concepto tan idealista, así es. Se dejó el premio en la sala del club por accidente. Iba a devolvérselo al día siguiente, pero apareciste tú. Veo, Haruno ya le había confirmado a Shizuka Hiratsuka que Hachiman había sido reclutado a la fuerza en el club. Hiratsuka también dijo que últimamente no había nada extraño en él. Simplemente era un estudiante de secundaria común y corriente. Haruno confiaba en su amiga, y como la explicación de Yukino no tenía fallos, optó por creerle por el momento. Mientras tanto, en la casa de los Ikigaya, la segunda reunión familiar. Ikigaya Hachiman estaba sentado nerviosamente en un rincón del sofá, mientras que Komachi había ocupado el asiento central con una expresión preocupada en su rostro. Hacía apenas unos instantes, había conseguido sonsacarle la verdad a Hachiman. Que él y Yotsuya Miko almorzaban juntos todos los días. Un error de cálculo total. Komachi miró a su hermano de reojo y suspiró para sus adentros. Se había esforzado tanto por convertir a su hermano en un auténtico vago, y aún así conseguía atraer a las chicas. Y no cualquier chica, sino una lo suficientemente valiente como para prepararle personalmente el almuerzo y llevárselo a casa. Uf.
Lo peor es que, como su hermana, no tenía forma de impedirlo. Después de todo, esto tenía que ver con la felicidad de Hachiman. En realidad no pasa nada entre Yotsuya-san y yo. Al ver por primera vez el rostro tan sombrío de Komachi, Hachiman levantó la mano tímidamente e intentó explicarse. Por supuesto que lo sé. Komachi le lanzó una mirada exasperada. Por supuesto que ella sabía que no había pasado nada entre él y esa chica, Yotsuya Miko. Ella sabía mejor que nadie lo desastroso que era su hermano en lo que a amor se refiere. De hecho, admiraba el coraje y la perseverancia de Yotsuya Miko al intentar conquistar a su hermano. Si no hubiera puesto sus ojos en Hachiman, incluso Komachi se estaría quejando de lo despistado que era ese tipo. Entonces, ¿qué piensas hacer con esa chica, Yotsuya Miko? Tras reflexionar sobre el asunto y no encontrar una solución real, Komachi decidió devolverle la responsabilidad a la persona implicada, su hermano. Para ser honesto, no tengo ni idea. Cuando le preguntaron cómo pensaba lidiar con Yotsuya Miko, Hachiman pareció completamente perdido. En aquel momento, al percatarse de sus sentimientos, se apartó de su habitual enfoque indirecto y la rechazó claramente, con la esperanza de eliminar por completo cualquier falsa expectativa que ella pudiera tener. Dada la situación, el hecho de que eran los únicos dos que podían ver espíritus, y que él le había salvado la vida recientemente, era completamente natural que Yotsuya desarrollara cierto afecto y dependencia hacia él. Pero una vez que se le pasó el enfado, debería haberse dado cuenta de que todo era solo una ilusión. Por desgracia, las cosas no habían salido como Hachiman esperaba. Yotsuya todavía parecía sentir algo por él,